Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo estilo espiritual, combatiendo como asesinos a sueldo frío y siendo en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar a inocentes sin matar con papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de poderes mágicos en batallas épicas con enemigos nuevos y sumamente sospechosos, y tú mismo eliges ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, con solo un poder cada uno que deben de usar para poder adaptarse a este mundo que les espera. Pero en este fic, los reencarnados estarán algo limitados en sus poderes, al solo poseer uno, pero eso no quiere decir que no se hagan más fuertes, en especial, cuando ellos son los descendientes de personajes de la serie. Así es, los reencarnados esta vez eran hijos de adulto, héroes o civiles para vivir sus vidas, donde cada uno deberá luchar tanto física como psicológicamente para adaptarse. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de otros mangas que aparecerán, y en especial Boku no Hero no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad 1. Sin más, esto es, los héroes forjados en la adversidad. Capítulo 3. Los yokais y alienígenas. Continuando con el capítulo anterior. Tal como la parte pasada, damos un salto de tiempo, a la noche, donde caminando a paso firme y lento, estaría el grupo de Okarun, conformados por Maki, Megumi y Tao, los tres especialistas con los temas de maldiciones. Bien, entonces usaremos esta oportunidad de igual forma para grabar todo aquí, ¿no? Digo para el club paranormal, decía Okarun. Correcto, sería buena toma para poner en el YouTube, decía Tao. Pero recuerda, ese lugar, no por nada es un lugar donde resguarda según rumores, un espíritu, decía Megumi serio. Sí, quizás sean una maldición altamente poderosa la que nos espera, por ello venimos los tres, ya que se comprobó que los poderes telequinesis no funcionan mucho en maldiciones, como sabes, dijo Maki referencia al puente de Yasuachi. De todas formas, también debemos pensar que ahí podría vivir un villano de Kosei loco que le guste arrancar eso de sus víctimas, o se olvidan de ese villano caníbal con dientes de cuchilla, decía Tao, prendiendo la cámara. Mierda, ¿cómo olvidarlo? Decía Maki temblando. En eso, los cuatro entrarían a dicho túnel con linternas y cámaras encendidas. Bien, Maki, Megumi, ¿presencia de maldición?, preguntaría Tao. Maki en eso, ajusta sus lentes malditos escaneando la zona, pero, nada, ni presencia de un categoría 4. ¿Qué rayos? Este túnel está totalmente vacío, decía Maki viendo que ni sus lentes especiales detectaban maldición alguna. Esto es raro, no siento presencia de maldición aquí, decía Megumi viendo sus alrededores. Entonces no hay un fantasma en este túnel, decía Okarun al creer que ganó la apuesta. No cantes victoria aún, estamos al inicio del túnel, decía Tao mientras se adentraban más. En eso, el celular de Okarun sonaría, y al contestar. Ya estoy en el hospital Yaji como dijiste, dime rarito, ¿estás en el túnel? Decía la voz de Momo. Así es, espero que cumplas tu parte de la apuesta, si no hay nada aquí, avisa Okarun. TSK, claro que sí, te demostraré que esa cosa de los aliens no existe, decía Momo. En eso, Tao enciende la cámara. Chicos, decía Tao atrayendo a Megumi y Maki, viéndose como la cámara se distorsionaba. ¿La cargaste antes de venir? Preguntaría Maki. Sí, creo que le falla la lente decía Tao sin terminar. Cosa que los tres al ver adelante, se vería como la distorsión tomaba forma, de un rostro arrugado que los observaba. En eso, ese ser dice lo siguiente. Oigan, los tres quieren divertirse. Sonó una voz, desde arriba. Cosa que todos apuntan con sus linternas, y para su shock, estaría una especie de ser, similar a una anciana de piel podrida, ropas andrajosas y ojos amarillos que se movían. ¡Oh mierda, esa es! Decía Maki al darse cuenta. ¡Ah! Megumi exclama en pose para invocar a sus shikigamis. Les dejaré chupar mis tetas, si ustedes me dejan chuparles el pito, decía la vieja a los tres. A la mierda, es real. Exclama Tao apuntando con su cámara a la yokai. Un fantasma. Gritaría Okarun empezando a correr junto a los demás. Perros demonio.
exclama Megumi, invocando a sus Shikigamis lobo, o más bien la fusión quimera de ambos. Ataquen, decía Megumi, cosa que el feroz Shikigami se lanza a la yokai. Groar, exclama el quimera arrojándose a la yokai con garras abiertas. Eso no va a detenerme, les arrancaré sus pitos. Gritaría la yokai más rápida, Turbo Abuela. Esquivando y enviando de una patada al Shikigami atrás. Aquí arriba, anciana. Decía Maki usando su alabarda para cortar mechones de cabello de Turbo Abuela, ya que ésta lo esquiva agachándose. Es muy rápida. Decía Maki empezando a atacar, enviando estocadas con su lanza y Megumi usando a su Shikigami para cortarla. Pero la yokai se movía a gran velocidad. Mocosa de mierda, hazte un lado o te maldigo para que seas mi heraldo. Decía Turbo Abuela para usar a Maki como vehículo. Mocosa, al menos no estoy harapienta y fea como tu vieja asquerosa. Decía Maki usando electroquinesis, y en su alabarda se lanza para cortar a la yokai. Lanza eléctrica. Decía Maki enviando ese ataque directo a Turbo Abuela. ¡Ah! Mocosa marimacha, te voy a matar. Gritaría Turbo Abuela con furia. Bien, anciana, prepárate para ser exorcizada. Decía Maki alzando su alabarda. Aquí atrás, decía Megumi usando telequinesis, viéndose como gracias a ello el Shikigami del lobo absorbía la oscuridad de la cueva. Gruñir la bestia más grande, viendo a Turbo Abuela como aperitivo. Jódete. Perro sarnoso oro. Exclama Turbo Abuela. Tao ahora, decía Megumi. Y detrás de la anciana, un puño de Nen, se conectaría en la cara de la yokai, literalmente deformándola y mandándola a volar. ¡Puaj! Te voy a castrar. Gritaría Turbo Abuela con ira. Jaja, tomas viejita. Se burlaría Maki con ella, Tao y Megumi en poses de pelea. Tap, 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 sonaría de la nada. ¿Alguien más siente esos temblores? Preguntaría Tao al sentir una presión enorme. Ven a ayudarme, espíritu del túnel. Avisaría Turbo Abuela ante el llamado de alguien. Y la cueva explotaría, por una enorme tenaza que emergió de la oscuridad, con los cuatro siendo mandados a volar. ¡Aer! Exclaman los cuatro con Tao, usando su cuerpo como escudo. GRRR, ¿todos bien? Decía Tao. Sí, gracias por el escudo, decía Megumi tosiendo y levantándose. Oh carajo, chicos, tenemos un enorme problema. Exclama Maki al ser que apareció. Ya que al frente de ellos, estaría un enorme cangrejo de pura energía oscura, pero con millones de rostros en el caparazón, y Turbo Abuela encima. Espíritu del túnel. Mata a esos mocosos de mierda. Gritaría Turbo Abuela. Ya sé, tenías razón, los fantasmas son reales, decía Okarun desde el celular. Pero por parte de Momo. Se oiría interferencia y ruidos de fondo. No sé, Ga. Decía Ayase entrecortado. Ayase, ¿qué pasa? Te pido ayuda con esta anciana, decía Okarun. Ayuda a Ga. Gritaría Ayase al toparse con algo en el hospital. Chicos, algo pasó con Ayase en el hospital, decía Okarun a los demás. Pues nosotros no estamos en mejor forma, decía Maki. Maldita anciana, ven y pelea como yokai, decía Tao dando un paso al frente. ¿En serio? Ven y pelea como yokai, decía Megumi tomándose el puente. Pues qué dirías tú en estos momentos, genio, decía Tao. Con gusto te mataré, respondió Turbo Abuela con voz distorsionada. Cuidado, gritaría Maki, en eso todo saltaría evadiendo la enorme tenaza del cangrejo del túnel, destruyendo parte de la tierra y separando a todos. Maki, decía Megumi invocando al Shikigami del Nue. Dispara, ordinaría Megumi, a lo que el Nue, cargando electricidad, dispararía un rayo a la cara del cangrejo. Pero esa distracción que hizo el cangrejo, fue que Turbo Abuela, para atacar a Okarun. Eres mi oro, exclama Turbo Abuela. ¿Por qué no hay agua cerca? Mi hidroquinesis no funcionará. Exclama de miedo Okarun. Puñetazo. Te olvidaste de mí. Decía Tao volviendo a darle con el meme en la cara, alejándola. Mocoso, ¿olvidaste que este túnel es mi territorio? Decía Turbo Abuela. Oh, y eso me importa, decía Tao. En eso, una cara parecida a Turbo Abuela, estaba en la salida y el otro lado también.
Vamos, espero que el sello funcione, pensó Tao con algo en las manos. No tienen escapatoria. Decía Turbo Abuela al estar en terreno ventajoso. ¿En serio me matarás así? Qué aburrida, ¿sabes? Hay otros espíritus que al menos saben pelear, no como tú, decía Tao pareciendo indiferente. ¿Y? Me importa un carajo lo que digas. Decía Turbo Abuela para atacar desde los dos flancos. Palabras grandes, para una yokai tan débil, se repetía esa frase como un eco en la cueva. Ya que las dos caras que abría Shigoka, estaba por devorar al grupo. Los tengo, exclama Turbo Abuela. Ahora, exclamaría Tao usando su nen, golpeando el suelo con todas sus fuerzas. ¡Oh! Sería el temblor, y todo el túnel colapsando. Megumi, decía Tao apuntando arriba. Espero que funcione, conejo, decía Megumi invocando a todos los conejos Shikigamis, llenando la zona y la mayoría cubriéndolos de los escombros. Haciendo que bloquee el paso. Maki, nuestro turno, decía Tao invocando a Wither, lanzándose justo a una de las cabezas del túnel. Hay que acabar con esta perra de una vez, exclama Maki lista para terminar. Y el filo de la marioneta y la alabarda cortarían la salida, con Megumi cargando a Okarun. Te tengo, diría Tao viendo a la anciana, y colocando un papel sello en su cabeza, cortesía del Fuinjutsu de su madre. Sello del carnero, y el papel brillaría en carmesí. ¡Ah! Mocoso de mierda. ¿Qué has hecho, oro? Gritaría Turbo Abuela al sentir el poder del Fuinjutsu. Y justo en eso, la energía roja de la yokai emergería de ese papel como esfera, y Tao la toma. Estando afuera con sus amigos y Turbo Abuela saliendo el túnel, con el cangrejo matando a los conejos Shikigamis con sus tenazas. Sí. Decía Tao con la esfera roja en sus manos, lo que el sello le daría o le dio. Maldito mocoso, ¿qué me has hecho? Exclama Turbo Abuela. Tao, dime que esa esfera matará a la anciana, decía Megumi. No precisamente, pero finalmente, me volveré un hechicero, decía Tao, y sin esperar, abre su boca y consume dicha esfera, hasta tragarlo. Cosa que sentiría algo dentro. Tao decía del dolor, sintiendo como su corazón palpitaba más lento, mientras la energía roja, invadía su sistema de Nen y chakra. Tao, ¿qué carajos hiciste? Exclama Maki al ver lo que hizo Tao. Maldita sea, está experimentando la muerte, está vulnerable, decía Megumi. Cosa que Maki y Okarun se alteran, pero después ven a Megumi y a Turbo Abuela. Idiota, no debiste decir eso barra. Estúpido. Exclama a ambos. Los voy a matar, los voy a matar. Gritaría Turbo Abuela. En ese caso lo cubriremos, decía Megumi invocando al 9 nuevo. Que así sea, Okarun, quédate cuidando a Tao, decía Maki lanzándose contra el cangrejo. ¡Grrr! Rugió el Nue, disparando un rayo desde su cuerpo, pero el cangrejo se cubrirá con su tenaza. Clank, sería el ataque de Maki, agrietando un de sus patas. Megumi, tiene su Shikigami más fuerte, diría Maki viendo que este espíritu, al ser una acumulación de almas en pena, era como un categoría especial. Mierda, si lo invoco, nos matará a todos. Gritaría Megumi de no querer sacar a Maoraga. Invoca a otro que ayude, no sé, un elefante o toro, arp. Decía Maki siendo enviada a volar de la nada por la tenaza, estampada a la pared. Al carajo, decía Megumi haciendo su mano, con la forma de toro buey. Invoco a buey, decía Megumi a punto de sacar a una sombra más. Pero Megumi no terminaría al una enorme pinza tomarlo, y empezar a apretar su cuerpo. ¡Ah! Megumi exclama de dolor. Megumi, ¡ay Dios! Tao despierta, nos necesitan, decía Okarun tratando de despertar al mencionado, pero no respondía. Tao, gritaría Okarun desesperado. Pero alguien llegaría en segundos donde ellos. Ya estoy aquí, mocoso, decía Turbo Abuela. Ah, aléjate, no permitiré que ataques a Tao, decía Okarun plantándose frente de la yokai. Entonces con gusto te tomaré a ti, decía Turbo Abuela. Tengo miedo, pero, por mis amigos lo haré, no dejaré que me quiten a un amigo de los que no me vieron raro, decía Okarun sacrificándose. En eso, Turbo Abuela entra al cuerpo de Okarun.
Okarun exclama mientras el espíritu lo poseía, de hecho, cambiando su apariencia poco a poco hasta poseerlo. Encárgate, espíritu del túnel, yo terminaré con esto, decía Turbo Abuela. El cangrejo seguía, estando humillando a Maki y Megumi, quienes daban todo. Y la yokai con una sonrisa se acercaba al inconsciente Tao, para hacerle pagar por esos golpes. Ahora, te quitaré pito, decía Turbo Abuela a punto de castrarlo. Latido del corazón. Puñetazo. De la nada una energía morada envuelta en un puño, daría en el pecho de Turbo Abuela, tan fuerte que hasta el espíritu dolería. Argo, mierda, ¿qué fue eso? Exclama Turbo Abuela. Pero la yokai no reaccionaría, ya que fue enviada al celular de Okarun, desapareciendo en este. Y en eso, se vería el pie de Tao en la escena, una aura morada cubriéndolo y acercándose al cangrejo espíritu lentamente. Pero ¿qué pasó con Momo Ayase? Retrocedemos unos minutos antes. Ahora la escena cambiaría a un hospital abandonado, y ahí, se vería como desde la entrada, Momo Ayase ingresaba con linterna y celular en mano. Pero lejos de ahí, se vería asomar las cabezas de Urushiara, Mei, Shinsoi, Kitano e Izuku. Bien, ¿cuál es el plan Urushiara-kun? Preguntaría Kitano. Es simple, hay que vigilar para que haga algo estúpido. Según Okarun, este hospital, según rumores, fue usado por extraterrestres para experimentar con humanos, explica Urushiara. Además puede ser tendencia en redes para el club, comentaría Izuku. Pero, ¿y si hay de esas cosas que dicen Maki y Megumi, maldiciones? Hablamos de un hospital abandonado, decía Hitoshi. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Preguntaría la nueva miembro llamado por Urushiara, Mei Atsume. Si eres parte del club, tu primera tarea será grabar todo lo que hagamos dentro, además por si hay aliens, decía Izuku. Bien, es mejor que nada, acepte de igual manera en unirme a su grupo, decía Mei resignada. Sí, porque mi cuñada no tenía tiempo de estar aquí, decía Urushiara con respecto a Haruka. Por el amor de Kami, Haruka y yo, no tenemos una relación de pareja, se queja Hitoshi a su hermano. En eso, algo estaba por detrás de Ayase. Oigan, porque las luces de arriba están encendidas y se supone que está abandonado, decía Kitano de la nada apuntando a la cima del hospital. Cosa que Urushiara se dio cuenta. Mei, enciende la cámara, hazlo, decía Urushiara. Si era una actividad paranormal, debían de grabarlo. Cosa que lo haría, y graba la cima del edificio. Eventos paranormales, decía Mei grabando y enfocando la cima. En eso, Momo usa su celular para llamar a Okarun. ¿Estás en el túnel? Preguntaría Ayase desde su celular. Sí, así es, como parte de nuestro acuerdo, decía la voz de Okarun momentos antes. Pero de la nada, todos escucharan gritos desde la cima, de paso esas luces raras. Está en problemas, gritaría Izuku prendiendo en fuego. Rápido, a la cima, decía Shinsou usando su sombraquinesis para elevarse, a la par que Kitano usaba su telequinesis al igual que Urushiara. ¡Guau! ¿Cómo hacen eso? Decía Mei levitando de la nada, sorprendida y casi cayéndosele la cámara. No hay tiempo, vamos, decía Urushiara con los demás hacia la cima del hospital Nagi. En eso, unos sujetos aparecieron detrás de Ayase, sus caras eran tétricas con so. ¿Qué carajos son ustedes? Ahora. Momo gritaría empezando a huir de ellos. Y en eso, los tres sujeta a Ayase y le arrancaría toda su ropa, estando en solo ropa interior. Y al despertar, se ve que está atada en una especie de camilla para mujeres embarazadas. Ahora. ¿De dónde estoy? ¿Y mi ropa? ¿Que me hicieron ser los desgraciados? Exclamaría Momo sometida en esa rara mesa que parecía quirúrgica. Ya, despertó nuestra anfitriona, chicos, decía uno de esos raros seres sin mover la boca. En ese caso, hagamos el procedimiento, decía otro de ellos. ¿Qué mierda les pasa? Sacúenme de aquí. ¿Quiénes son ustedes? Exclamaría Momo Ayase sin entender. Nosotros somos los Zerpos, venimos a este planeta por su natalidad natural, explica uno de esos seres llamados Zerpos. ¿Qué? ¿Zerpos? O sea que son alienígenas, exclamaría Momo del shock al conocer que los seres de otro planeta existían. Venimos a este planeta debido a que nosotros no podemos reproducirnos de forma natural y dependíamos de solo mejoras genética y clonación, decía un Zerpo.
Buscamos por galaxias lejanas hasta dar con el sistema solar. De los 8 de ellos, la Tierra tenía lo que buscábamos, decía otro Cerpo. ¿Y qué sería? ¿Y por qué sigo aquí desnuda? Preguntaría Momo temiendo responder. Las humanas hembras tienen algo que ayude a prosperar nuestra raza, son su útero, decía el Cerpo apuntando al vientre de Momo. Ni se les ocurra tocarme, malditas basuras de otro planeta, mi virginidad es solo para mi amado Kenta Kakura, decía Momo tratando de zafarse. Chicos, la intrusa se resiste, vuélvanla a inducir, decía el Cerpo usando una onda telequinética en ella. Al igual que el otro, los dos sincronizaron hacer lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Mi cuerpo se calienta? Pensó Momo sintiendo de alguna forma excitación. Bien, es hora de proseguir, decía otro Cerpo sacando un raro aparato de la entrepierna, un extraño equipo para extraer úteros. Quieta, decía el Cerpo abriendo sus piernas. Cosa que Momo intenta resistirse, pero una fuerza telequinética lo manda a estrellar contra la pared de la nave. ¡Gracia!, exclama el Cerpo siendo estampado a la pared. ¿Qué diablos? Esa fue energía telequinética, decía otro Cerpo. O más bien, piroquinesis, exclamaría Izuku tras de ellos, disparando una llamarada de fuego a uno. Ya. Esto que magia, decía el Cerpo cayendo al suelo. Mei, libera a Ayase, nosotros nos encargamos de estos invasores, exclama Urusiara. Estoy en eso, tranquila Momo, decía Mei sacando una herramienta multiusos de su bolsillo, o más bien un bebé. Menos mal, sácame de aquí, esos extraterrestres iban a violarme, decía Ayase al tener esa experiencia. Y claro, los demás daban pelea en contra de los Cerpos. Kitano los retenía con su telequinesis, al igual que Itoshi. Vamos Itoshi, decía Kitano usando su telequinesis contra un Cerpo. ¿Cómo es posible que los seres humanos puedan hacer esto? Según nuestros estudios los Koseis no poseen este nivel, decía el Cerpo. ¿Y quién dice que tenemos Koseis? Decía Kitano con su expresión. Una abominación. Hay que destruirlo, exclama el Cerpo. Mírate al espejo, ¿quieres? Eres más feo que yo, decía Kitano cómicamente. Itoshi usaría su sombraquinesis para derrotar a los extraterrestres. Sombraquinesis, flechas de sombras, decía Itoshi enterrando con un símbolo muchas flechas en el cuerpo del Cerpo, inmovilizándolo. Te tengo, decía Itoshi sonriendo, usando su sombraquinesis al estilo Clan Nara. Humanos, no te creas la gran cosa, decía el Cerpo usando su telequinesis. Pero este sería elevado y estampado al suelo. Parece que aquí los que tienen poder telequinético somos nosotros, superiores, se burla Urusiara. En eso, Mei trataba de sacarla de ahí, pero apenas pudo sacar un brazo atado. Demonios, no creí que no podría solo sacar un brazo, sin duda esta tecnología es más avanzada que la nuestra, decía Mei al ver que se topó con estos bebés según ella. Gracias al menos, pero como ellos también poseen poderes, pensé que eran Kirkles la mayoría, decía Momo viendo la pelea del Club Paranormal vs los Cerpos. Y lo son, según Urusiara, en una de sus investigaciones, tuvieron poderes telequinéticos, por eso pueden enfrentar a esos aliens. Explícame al saber de ellos. ¿Qué? ¿Poderes de aliens o sea qué? Decía Momo choqueada. Poderes, claro, por eso esas raras energías en sus cuerpos, decía el Cerpo quemado, levantándose y quitándose el disfraz. Al igual que los otros dos, dejando ver sus apariencias, seres de blanco con raras cabezas, ojos de colores separados. Entonces, aquí hubo aliens antes de nosotros, por ello son así de fuertes, decía otro Cerpo. Ayase, tú también posees telequinesis, así que deja de haraganear y accede a ellos. Gritaría Urusiara ya que podía sentir el poder telequinesis en ella. Espera, ¿cómo que yo? Háganme algo ustedes. Decía Ayase al no saber cómo según ellos, manejar sus poderes. Hágame eso, trataré de activar esta nave, decía Mei corriendo a lo que pensaba ella que era el panel de control. No tan rápido humana, decía un Cerpo intentando frenar a Mei con su telequinesis. Pero sería pateado de la cabeza por Urusiara. A ella no la toques, estúpido alien, decía Urusiara y de su mano le lanza una esfera de ki, directo en la cara.
Maldito mocoso, sucumbe, decía un Zerpo, enviando a Urusiara al suelo con una presión. No me jodas, decía Urusiara sometido. Jejeje, una vez que acabemos con ustedes, extraeremos esa energía que poseen para aumentar nuestro poder, se burlaría el Zerpo. En ese caso, Kaioken. Exclama Urusiara usando esa técnica para aumentar su poder. ¡Ah! ¡Qué mierda!, decía el Zerpo, pero un puño de sombra lo derriba. No toques a mi hermano, decía Itoshi en un grito. ¡Ah! Maldito tú, decía el Zerpo frenando de la nada, ya que Itoshi manifestó su Kosei. Pero Urusiara, con el aura del Kaioken, le da un puñetazo en el estómago, haciendo escupir saliva en grandes cantidades. Pero en eso, el celular de Aya se sonaría y al tener un color rojo. ¿Ah? ¿Quién llamaría en estos momentos?, decía Kitano con Izuku sometiendo a otro Zerpo. Chicos, aléjense a ese celular. Gritaría Urusiara al sentir un ki maligno. En eso, todos ven en shock, como una enorme mano emerge del celular de Ayase, o más bien. Algo sale disparado como bala, enviado al techo de la nave clavándose. Y ese fue el momento donde Turbo Abuela volvió a ser golpeada por Tao, hasta llegar ahí. Ese mocoso de mierda, ¿me las va a pagar?, decía Turbo Abuela. Oh Karun. Exclamarían los presentes al verlo. Gracias chicos, ayuda. Esta bruja me poseyó, los demás están en problemas, cangre. Jo gigante. Gritaría Okarun poseído. Ayase, date prisa y usa tu telequinesis, no pierdas el maldito tiempo. Gritaría Urusiara de tener que lidiar con un espectro. Mierda, ¿cómo demonios está pasando esto? Decía Ayase al poder usar su telequinesis. ¿Cómo diablos hizo eso? ¿Esa es tecnología que no hayamos visto?, decía el otro Zerpo peleando contra Itoshi. Les quitaré el pito, decía Okarun poseído, mordiendo el aparato del Zerpo. Oh, maldita sea, decía el Zerpo siendo arrojado y su cabeza atravesando la nave, empezando a fallar. Retroceden, formen un círculo. Exclama Urusiara dando la orden. Cosa que todos lo harían, pero la nave empezaría a tambalear. ¡Se carajo! Ese Zerpo dañó los controles con su cuerpo, la nave no responde. Exclama Mei del pánico. ¿Qué? Gritarían todos los presentes. Pero en eso, sentiría un poder emerger de Ayase, al parecer, Urusiara tenía razón, posee poderes telequinéticos. Los mataré. Decía Okarun lanzándose hacia Urusiara, cosa que este estaba a punto de quedar despellejado. Pero... no en mi guardia. Anciana. Gritaría Ayase usando su telequinesis en forma de manos. Grasa, decía Okarun poseído siendo sometido y su forma disminuir. Todos juntos, ahora Aya. Urusiara dio la orden con su telequinesis, también lo sometió. Aya. Gritaría todos al poder frenar la caída. Tratando de frenar la nave todos juntos, pero era muy pesada, y todos sangraban por la nariz. Arg. Más potencia, decía Kitano dando todo. Doble Kaioken. Gritaría Urusiara para aumentar su telequinesis. Gritó Itoshi dando más poder telequinético. Y Momo también ayudaba. Vamos a sobrevivir. Grita Ayase. Bobos, esta nave pesa más de 6 kilos, ni 20 Zerpos son capaces de cargarlo, decía un Zerpo herido. Eso no lo decides tú. Gritaría Urusiara. Sonido de celular. ¿Y ahora qué? Exclama Itoshi sin parar de sangrar. Olvídalo, hay que hacer un aterrizaje forzoso. Sugeriría Urusiara. Pero del celular, todos ven como una tenaza emerge, y un enorme cuerpo de cangrejo venía consigo. Debes estar jodiendo, decía Kitano aterrado. Carajo, no ahora. Grita Mei al ya no sabe lidiar con esto. Pero en eso, todos ven como en la espalda, estarían Megumi, Maki y Tao. Venimos a la ayuda, decía Tao saltando del caparazón al igual que ambos. Chicos, están en un peor momento, nos vamos a estrellar. Gritaría Itoshi. ¿Ayudaremos en esto? Decía Maki yendo con Mei a ver el tablero. Eso no bastará, Ark, esta es tecnología alienígena, decía Izuku usando su piroquinesis para flotar y empujar del techo. Tai ante el peligro inminente, se le viene una idea. Lo tengo, Urusiara, lánzame al suelo rápido, gritaría Tao.
Mierda, espero que sepas lo que haces, decía Urushiara arrojado al suelo, con su telequinesis. Tao exclama rompiendo el vidrio, siendo arrojado a la tierra. Pero qué mierda. Exclama Ayase por la acción de los dos. Y Tao estando en el aire, caería formando un cráter en el suelo. Y viendo la nave venir a él. Geoquinesis. Exclamaría Tao colocando sus manos al suelo. Generándose un temblor que movería toda la tierra, y en segundos, 6 brazos enormes de tierra son disparados, directos a la nave. Gruñir Tao enviando más manos para ser de soporte, para salvar a sus amigos. Manos a las 12, gritaría Kitano. Pero en eso toda la nave temblaría y más circuitos se dañan, la nave empezando a bajar velocidad, más y más, hasta quedar a centímetros del suelo. Jadeo, misión cumplida, susurra Tao sonriendo, viéndose los brazos de tierra lograr someter la nave antes de caer. En eso, alguien patea la puerta de la nave, siendo Urushiara y los demás saldrían de ahí. Estamos vivos. Gritaría Izuku cansado y alegre. Eso fue genial, mierda la adrenalina, decía Kitano. Oh sí, eso fue increíble. Gritaría Maki de la emoción. Oh, así se hace, ese es nuestro maestro tierra, decía Hitoshi a Tao quien apenas respiraba. En eso Urushiara y los demás elevan a Tao en el aire. Hurra por Tao. Exclama Urushiara elevando al mencionado con su telequinesis. Urbarra. Exclama todos de la felicidad. Sí, lo logramos, decía Tao cansado. Mientras Momo Ayase, ya libre, veía con sorpresa la escena, el shock en su rostro. ¿Quiénes son ustedes realmente? Exclama Momo del shock de vivir todo esto. Momentos después. Se vería a Urushiara dar botellas de agua a todos y vendajes para sus heridas. Eso fue de locos, el club paranormal contra aliens y fantasmas, decía Hitoshi del título nuevo. Ahora creo firmemente en fantasmas, decía Okarun de admitir que tenían razón. ¿Y yo en los aliens? Decía Momo a su lado, siendo cubierta por una manta. Lo bueno de esto, es que yo me pueda quedar con este maravilloso bebé. Exclama Mei de la emoción, al tener una nave espacial alienígena para estudiarlo. Sí, y más cosas pasaron, de una viejita al nivel de un categoría especial a un geoquinético volverse hechicero, decía Megumi, apuntando al cangrejo del túnel a su lado. El cual estaría con Tao. Bueno, supongo que está todo grabado, para el registro de nuestro club, decía Maki. Sí, y adivinen, me volví hechicero con ese sello que trabajé años, al parecer puedo comer, almacenar e invocar maldiciones y espíritus, ¿no es cierto cangrejito?, decía Tao. Cosa que el cangrejo hace ruido de pinzas antes de volver a un vórtice negro. Megumi, esa técnica maldita existe, decía Kitano apuntando a un Tao que podía hacer eso. Si no mal lo recuerdo, mi padre mencionó que un tal, Suguru Geto, hacía lo mismo, con la diferencia en que usaba ese método para tomar maldiciones, explica Megumi. Oye Ken, hay que lidiar con tu problema, ¿estás maldecido lo recuerdas? Preguntaría Urushiara a Okarun. Ni me lo recuerdes, fue traumante, decía Okarun o mejor dicho Ken. Dejando a una Momo paralizada. Ken, ¿no que te llamas Okarun? Preguntaría Momo Ayase al escuchar mal. Pues me llamo Ken Takakura, Okarun es el apodo que me dan mis amigos, porque... decía Okarun extrañado de su reacción. Cosa que detrás de Ayase, la nave explota, coordinando su shock al saber el verdadero nombre de Okarun. No. ¿Mi bebé? Gritaría Mei cómicamente. No. Me niego a aceptar que sea tu nombre. Gritaría Ayase al no aceptar la realidad de que ese chico, lleva ese nombre. Ay. ¿Podrías dejar de chillar por 5 minutos, y ponte ropa exhibicionista?, se quejaría Tao. Pides lo imposible amigo, decía Izuku negando con la cabeza. En serio, estoy rodeados de idiotas, decía Maki al ver cómo era su grupo. Y luego de un berrinche, Momo se calmaría. Ok, ya estoy calmada, estoy bien, decía Ayase al ya estar calmada. Ya era hora chillona, decía Maki de brazos cruzados. Tao, eres experto en sellos, si hiciste un sello capaz de quitar energía yokai y volverte hechicero, debe haber uno para contener a Ken, decía Megumi.
Eso será difícil, este sello lo aprendí en 2 años, y mi madre no es experta mucho en Fuinjutsu, evoluciones través de estudios en la zona Shinobi, para hacer un sello de contención será difícil para alguien como la Turbo no sé qué, decía Tao. En ese caso, mi abuela es una medium, ella podrá ayudar a Okarun con su problema, Comenta Momo. Lo conveniente es que Ken sea llevado por ti Momo a ver a tu abuela, y veamos cómo resolver su problema ahora, decía Izuku. Sí, ayuda a Ken Takakura con su maldición, decía Urushiara jugando con el nombre de Okarun. No te atrevas a usar ese nombre, o te mato. Amenaza a Ayase. Ay, me tengo que ir con ella, vamos Urushiara, debe haber otra forma, decía Okarun. Si la hubiera, te lo diría, respondió Urushiara. Si tengo algo de sellos, te avisaré, decía Tao dándose la vuelta para irse. Urushiara-kun, ¿a tu casa? Preguntaría Maki a su pareja. Sí, vamos a mi casa, oye Mei, ¿quieres la nave espacial no? Preguntaría Urushiara. Sí, llévalo, quiero analizarlo antes que se destruya todo, decía Mei. Y Hamada, decía Kitano, cosa que Izuku se niega e Hitoshi quiere ir a dormir, Kitano se fue con ellos. Luego de eso, Tao usa Fuinjutsu en sellar la nave, para dárselo a Mei y así, Momo y Okarun fueron a otra parte, mientras los demás a otra dirección. Momentos después, en casa de Tao. Se vería al mencionado llegar justo a la cena, ocultando sus heridas de sus padres y tratar de actuar normal, debía esperar la oportunidad para que su madre, Hitomi, le diese más pistas de Fuinjutsu. De milagro, la familia Sakamata cenaría en paz, con risas y chistes, eso hasta Kugo retirarse a su oficina por unos trámites, dejando a madre e hijo solos. Madre, sé que es muy raro lo que te preguntaré, pero dime, ¿a qué nivel de Fuinjutsu me has enseñado? Preguntaría Tao de manos juntas. Bueno, yo soy nivel 7 en Fuinjutsu gracias a las enseñanzas de mi maestra Tsuna, y lo que te enseñe llega a nivel 3, decía Hitomi pensativa. Bien, ahora dime, ¿sabes de muchos sellos, cierto? Preguntaría Tao. No mucho, ¿por qué lo preguntas? Preguntaría Hitomi por la pregunta de su hijo. En eso, Tao usando servilleta y lápiz, trazaría el mismo sello que tenía Tsukimi en la frente, mostrándoselo después. Quiero saber si hay algo de información de este sello, y si se puede quitar, preguntaría Tao. Hijo, ¿dónde vistes ese sello? Preguntaría Hitomi sería al ver los patrones. Es Tsukimi, tiene ese sello tatuado en sangre, no se le puede quitar ni limpiándole, decía Tao susurrando. Eso no va a servir, ya que ese sello es un Fuinjutsu con energía maldita, explica Hitomi. ¿Qué? Fuinjutsu con energía maldita, decía Tao impactado. Así es, mira hijo, el espíritu, la energía que muchos poseemos y podemos manejar es compleja, muchos de diferentes formas manipulan su energía, el chakra, es mayormente energía positiva, la energía maldita es obviamente lo opuesto, pero hay casos donde ambas energías pueden coincidir y formar cosas como este sello, está hecho por alguien más avanzado, pero en vez de chakra, es energía maldita lo que lo alimenta y le da nuevas capacidades en uso, y usa la energía maldita para mantenerla en coma, para que, no sé, decía Hitomi. Entonces, no hay nada que pueda hacer, susurra Tao. Me temo que no, al menos, que transfiera ese sello a otra persona, pero eso sería algo inhumano si sacrifica una vida por otra, decía Hitomi a su hijo. Ya veo, gracias madre, susurra Tao para ir a su cuarto, sumergido en sus pensamientos. Pero en secreto, se desvía al taller, creando un clon de sombras para suplantarlo. Así yéndose a su taller. Madre, yo mismo seré quien investigue más, decía Tao mientras su mano se encendía en energía roja. También poseo energía maldita y chakra, susurra Tao. Empezando a trabajar, invocando a Witer y arreglando sus piezas y sellos. Con Urushiara. Llevaría a Maki y Mei, ya que quería que Urushiara conservara la nave, ya que sus padres no lo permitía tener esa cosa enorme. Izuku invitaría a Kitano y a Hitoshi a hacer una noche de chicos en su apartamento, cosa que ambos acceden. Y de esa forma, Urushiara tendría la casa solo para el Imati, además de Mei, ya que sus padres estarían en un hotel celebrando su aniversario. Wow, lindo lugar y con piscina, decía Mei viendo dónde pasaría la noche.
Sí, aparte, de que te puedo dejar pasar, ya que hay suficiente espacio para poner la nave aquí y analizarlo sin problemas, decía Urusiara. Bueno, vayamos dentro, hay que descansar. Decía Maki. Muchas gracias. Decía Mei inclinándose para así pasar. Quedándose en la habitación de invitados y acostándose para dormir. Sin saber que Maki y Urusiara usaron su tiempo. Ñam, tengo sed. Murmura Mei despertando, a las 2 de la mañana, levantándose con solo su prenda superior y bragas como pijama, dirigiéndose a la cocina por un vaso de agua. Pero cuando paso al lado del cuarto de Urusiara, escucho algo que le llamó su atención. Oh sí, qué rico. Serían los gemidos suaves pero excitantes de... Esa era Maki-san. Decía Mei perdiendo el sueño de la nada. A lo que por curiosidad, ve dónde se pone la llave y ahí abriría sus ojos y un sonrojo invade su rostro. Ya que Urusiara estaría recostado en su cama, desnudo, y encima dando sentones estaría su amada Maki. ¿Te gusta, amor? ¿Te gusta? Decía Maki excitada dando sentones a su novio. Oh sí, Maki, demonios, sin duda, que eres una gran mujer, decía Urusiara y chupaba los pechos de su mujer. Eso, si succiona, bebe la leche de mis pechos, mi amado esposo. Decía Maki entregándose por completo su Urusiara. Oh carajo, lo están haciendo aquí. Susurraría Mei choqueada y sonrojada pero... Esto de alguna forma le gustaba, llevándose la mano a cierta zona para darse placer. Cosa que la pareja se deja llevar y en eso, Urusiara dice lo siguiente. Maki, estoy por venir, lo soltaré dentro de ti, recíbelo, decía Urusiara a punto de llenar el útero de Maki. Sí, cariño, dentro, lo quiero dentro, es una orden. Gemiría Maki dando sentones más rápido. Cosa que sujeta y manosea el trasero de Maki y de su última estocada, libera su semilla, dentro de Maki, haciendo que el vientre de Maki, se haga un bulto. ¡Qué rico! Está caliente. Maki gemiría con sus pupilas en forma de corazón. Para después, recostarse y acurrucarse con Urusiara, su futuro esposo. En eso, Urusiara se da cuenta de algo y en un parpadeo, está en la puerta y detiene a Mei. ¿Qué pasa, cariño? Preguntaría Maki recostándose en la cama. Usando su telequinesis, abriría la puerta y haría que viera a una Mei congelada por la telequinesis. ¡Ay, mierda! Jeje. Hola, Urusiara-kun, Maki-chan. Decía una Mei descubierta y sonrojada en el suelo. Mei, ¿qué carajos haces aquí? Exclama Maki cubriéndose el cuerpo. Perdón, venía por un vaso de agua, pero pasé por aquí por error y los vería a ambos en... Decía Mei sonrojándose más poco a poco. Bueno Mei, no eres honesta, lo digo porque te venistes, ya que tus bragas están mojadas, decía Urusiara desnudo y apuntando abajo de la intimidad de Mei. Bueno, no pude evitarlo, verlos en ese acto, despertó algo en mí que solo los inventos hacían. Decía Mei roja tomate viendo a otro lado. Dime, ¿quieres hacerlo? Preguntaría Urusiara directo en la pregunta. Yo. Decía Mei roja tomate sonrojándose más. Dilo Mei, ¿en verdad quieres o podemos fingir que nada ha pasado? Preguntaría Maki. Bueno, al diablo. Decía Mei de la nada, saltando encima de Urusiara, plantándole un beso en sus labios mientras se aferraba con sus piernas a la cintura para no caer. Cosa que acepta el beso y de paso, le quita sus bragas y su ropa superior, estando desnuda. Bueno, es hora de hacerte mi mujer, Maki, se unirá a nosotros, decía Urusiara. Hazme tu mujer. Decía Mei sonrojada y excitada abriéndose de piernas. Momentos después. Sí, más rápido, Urusiara-kun. Sería el fuerte gemido Nir del cuarto de Urusiara, quien sin perder tiempo, lo haría con Mei, estando en la pose del misionero. Mientras que Maki tendría la cabeza del mencionado en sus hermosos pechos para disfrutar. Ya que aún seguía chupando sus pechos mientras daba estocadas a Mei. Sí, sigue cariño, sigue chupando. Decía Maki sacando su lengua de la excitación. Mei en eso se aferraba más fuerte con sus piernas a la cintura de Urusiara. Urusiara-kun, por favor, más rápido, hazme tu mujer. Suplicaría Mei babeando sonrojada.
cosa que Urusiara hace caso y se movería más rápido y pone su mano en uno de los suaves pechos de Mei, gustando que la masajee y apretando su pecho. Sí. Demonios, qué rico. Gemiría Mei gozando del apareamiento. En eso, Urusiara gruñirá aún chupando los pechos de Maki y sin poder resistirse más, su última estocada, vestiría su semilla, dentro del útero de Mei, marcando como su mujer. Ya. Gemiría Mei excitada gozando de ser llenada por Urusiara. Ya. Gemiría Mei excitada del placer en sus pechos. Momentos después. Estando en la cama, Urusiara chupaba los pechos de Mei, como también los de Mati, estando ahora con sus dos esposas. Jejeje, eres como un bebé grande chupando nuestros pechos, pero está bien, son tuyos por derecho. Decía Mei sonriendo coquetamente. Sí, estarán listos para nuestros hermosos bebés. Decía Maki con cariño a su pareja. Haciendo que deje de chupar los pechos de ambas. Sí, me gustaría que así fuera, pero es decisión suya si desean tener hijos, por mí está bien formar una familia en este momento, decía Urusiara besando a Maki y a Mei. Bueno, como planean ir a la ma, los bebés serían lindos pero apresurados, me conformo con ser ahora tu pareja Urusiara-kun. Decía Mei besando su mejilla. En la academia de hechiceros me costaría más y pondría en riesgo mi vida y la de mi bebé, así que no, a cambio, más sesiones de lemones mejor no. Decía Maki besando la otra mejilla de Urusiara. Jejeje, está bien, cada una dio su opinión y la respeto, pero ya que Maki dijo que está bien, sesiones de lemon, hay que seguir, así que, a seguir, decía Urusiara para seguir dando placer a sus mujeres. Bien, entonces cariño, ¿otra ronda a dormir? Preguntaría Maki coquetamente encima de Urusiara. En eso, Urusiara dio su respuesta, entrando dentro de Maki. Sí, vamos cariño, mueve esas sexys caderas. Decía Maki excitada dando sentones a su pareja mientras chupaba los pechos de Mei, cosa que no se negó, así siguiendo el lemon. Al día siguiente. Día de clases normales, y para su fortuna, se acortarían las clases al un maestro faltar, cosa buena para uno de los protas quien estuvo despierto hasta las 5 de la mañana. Serían los fuertes ronquidos de Tao, estando en la mesa de press banca de pesas, descansando profundamente. Y ahí viéndose como Yae iría al club de boxeo, junto con Alex y Sakura. Pero Alex volvería a llamar sin respuesta. Nada, no contesta. Decía Alex preocupada. Llamando a Tao Senpai. Preguntaría Yae, con algo de tensión en decir eso, más al saber que la peliverde es novia del más fuerte de la secundaria. Sí, he llamado 5 veces y nada, no contesta. Respondió Alex. Y si se quedó dormido en casa su celular está sin carga. Decía Ibiki Sakura como sugerencia. Si fuera a estar sin batería, no estaría sonando la llamada. Respondió Alex. Sonarían ronquidos cerca del gym, dejando a las 3 calladas. ¿Pero qué de? Decía Yae, llegando con las demás al gym, y ahí verían al Tao Sakamata dormir plácidamente en la mesa de pesas. ¿O podría estar durmiendo? Decía Sakura al ver que sí fue lo segundo. ¿Pero qué hizo como para que se haya quedado dormido? Preguntaría Alex al ver un estado vulnerable de su pareja. Senpai, despierte. Decía Yae moviéndolo pero nada. Murmurar Tao acurrucándose. Nada, estará así hasta que esté despierto. Decía Yae. En eso, una idea maliciosa se cruza en la mente de Sakura. Tengo una idea. Decía Sakura alejándose, y tomando un peso de 25 kilos, trayéndola con dificultad. Espera, ¿qué haces? Preguntaría a Alex. Esto. Decía Sakura con dificultad, llevando la pesa encima del abdomen de Tao. No lo hagas, deja eso. Susurra Alex. Pero fue tarde, la soltó. Clank, sonaría, viéndose que ella pesa encima del abdomen pero, nada. Sakura decía en blanco al ver que no pasó nada. Menos mal que no pasó nada. Decía Alex. Sakura tarada, eso pudo lastimar a Senpai. Decía Yae quitando la pesa de encima, y moviendo la camiseta de Tao por heridas. Grave error. O por Kami. Decía Sakura admirando a su vista, 8 packs de abdominales marcados. ¿Pero qué haces? ¿Sabes que es vulnerable y fácil de aprovecharse de él?
decía Alex, ya que cualquier chica podrían violar a Tao sin que se diese cuenta el mencionado. Cosa que Sakura y Yae tenían pensado en hacerlo. ¿Quién mete tanto ruido, Yaum? Decía Tao despertando y tocándose la cabeza. No es nada, cariño, sigue durmiendo, ya que lo necesitas, decía Alex debido a que se ve que no ha dormido bien. Vale, Tao se volvería a dormir en segundos. Ya senpai, podemos aprovecharnos de Tao senpai, es fácil decía Sakura a punto de terminar de decir, violar. Sakura, ¿pero qué dice? Decía Yae. Pero Alex estaría cruzada de brazos con una expresión molesta a ambas. ¿Qué quieres decir con eso, Sakura, Yae? Preguntaría a Alex. Admítelo, Alex, tú también tienes pensamientos de querer volar a Tao senpai, decía Sakura. Además, Tao-chan es más encantador que otros chicos, lo digo porque a diferencia de otros no juzgan nada por las chicas, decía Yae. Responde una cosa, ¿ustedes quieren solo a Tao, por solo su físico y por lo que es él? Alex a ambas. Ambas cositas, decía Sakura con dedos juntos. Por respeto en combate, no me fijo mucho en el físico, decía Yae. Ya veo, en ese caso, ayúdame a moverlo en un lugar donde nadie nos moleste, sugeriría Alex. Cosa que ambas asienten. Demonios, pesa mucho, decía Sakura de un brazo. Sí, senpai tiene por algo enorme musculatura, decía Yae sudando. Y Alex con venas en sus músculos ayudaría. Yae-san, ¿dónde podemos estar en privado, sin que nos busquen? Preguntaría Alex usando toda su fuerza. En la zona de piscinas, está cerrada por mantenimiento, decía Yae. Entonces, vayamos, con esfuerzo, decía Alex poniendo fuerza en llevarlo ahí. Momentos después. Yaum, ñam, qué buen sueño, decía un Tao estirándose, pero en segundos frenaría. ¿Que no estaba en el gimnasio? Decía Tao notando que ya no estaba donde antes, además, porque faltaba su ropa superior. Y en eso, sentiría abajo de su entrepierna y vería con asombro de que Yae era la que daba sentones y más, que está desnuda. Ah. Y Yae-chan, ¿qué? Decía Tao viendo su posición. Tao senpai, yo, perdón, no pude, decía Yae avergonzada, pero seguía con los sentones. ¿Qué está? Amor. ¿Qué hacen tú y Sakura en bikini y yo? Decía Tao tratando de mover sus engranajes mentales. Cariño, primero, complace a Yae, acepta sus sentimientos, decía Alex a su pareja. Si es así, decía Tao, mientras se erguía y su musculatura se remarcaba. Oh Dios, eso fue sexy, decía Sakura de ese espectáculo de músculos. Amor, reclamando a Yae, besala y marcala, pediría Alex a su pareja. Cosa que Yae sería tomada y enviada al suelo. Bien, en ese caso, no me contendré, decía Tao, su miembro dando más duro y fuerte a la intimidad de Yae. Está duro senpai, es increíble, más, quiero ser tu novia, decía Yae estando en el placer. Y sin más, Yae le da su primer beso a su hombre. Mua, jejeje, bien, otra amazona, para complacer, decía Tao dando estocadas más rápidas a su intimidad. Mientras Yae usaba sus músculos para aferrarse más a su nuevo novio. Senpai, te amo, decía Yae con corazón en sus pupilas. Dime solo Tao-kun, Yae-chan, decía Tao enterrándose más profundo en Yae, sus abdominales moviéndose al su intimidad ser atravesada. Tao-kun, márcame, quiero ser tuya, por favor, decía Yae usando sus piernas para aferrarse a Tao. Sí, Yae-chan, dame hijos, Tao gimió, y la esencia caliente es expulsada, empezando a llenar el útero de la tomboy. Ya, caliente. Te daré hijos, muchos hijos, exclama Yae al creer que estaría embarazada muy pronto. Jejeje, se siente rico amor, decía Tao besando el cuello de Yae, mientras seguía dándole placer. Tao-kun, gracias por aceptarme, decía Yae acariciando la mejilla de Tao con amor. Bien, ¿quién sigue? Decía Tao dejando a Yae con amor en el suelo para descansar. Yo, decía Sakura entusiasmada.
cosa que ésta se recuesta y Tao está encima de ella. Bien, decía Tao en posición, y en eso, su miembro entraría, penetrando enormemente el interior de Sakura por su tamaño. Vuele, sin duda, es grande. Decía Sakura y usando sus piernas, aferra la cintura de Tao. Bien, Dios, pelirrubia, hermoso rostro y además con buen apetito, jeje, me gusta, decía Tao dándole estocadas fuertes y duras a Sakura. Ya está pasando el dolor, sigue. Decía Sakura en la excitación. Jeje, decía Tao, en eso tomando de las nalgas de Sakura al aire. Bien, ¿qué te parece este jueguito? Decía Tao subiendo y bajando a Sakura en su intimidad, dando más duro y profundo. Oh, sí que sabes lo que haces, más duro, sí, decía Sakura en plena acción. Bien, porque tendré a muchos bebés pelirrojos hermosos como su madre, decía Tao aferrándose a ella dando más rápido, su miembro acatando órdenes. ¿Bebés? ¿Por qué no? Haremos bebés, así que no te detengas, decía Sakura estando en las nubes. Bueno, dirán que tienes rollitos, pero la figura sexy que me excita, también, decía Tao atravesando el útero de Sakura, a punto de disparar. Sí, suéltalo dentro, traeremos lindos bebés, decía Sakura sumergido en su lujuria. Tao exclamaría disparando la esencia caliente, llenando a su nueva novia de su esencia. Sin duda me va a llenarme, gritaba Sakura al ser llenada y complacida. Tao gemía complacido, dejando a Sakura encima de Yae, ambas satisfechas. Y ahora, solo quedaba Alex, estando lista para su lemon. Y bien. Espero que no te hayas olvidado de mí, decía Alex seductora. Jeje, ¿cómo olvidar a mi primer amor? Decía Tao coquetamente cargando a Alex, y entrando en ella. Oh, espero que sea intenso, decía Alex para empezar. Luego de ese día, muchas cosas pasarían, avanzando un poquito al futuro, en donde los protas se enterarían que Okarun perdería su banano y sus joyas, la única forma de recuperarlas era venciendo a la yokai en un juego de carreras, cosa obviamente imposible debido a ella ser conocida como la más rápida, pero, olvidando que Okarun como los demás, no eran simples personas. Así que tanto Tao como Urusiara, lo pusieron en forma para ayudar a Okarun. Al final Okarun lograría con ayuda de los protas, vencer a Turbo Abuela usando el tren bala, y recuperando su banano, pero el pequeño problema, era ese, recuperó su miembro, sí, pero perdió dos cosas importantes. Y como castigo, encerraron a la Turbo Abuela en un muñeco de gato de la suerte. De esa forma pasamos al presente. Viéndose a un Tao estar atornillando una mano de madera junto con sus amigos. ¿Han habido avances con la búsqueda? Preguntaría Tao a los demás. Nada cerca del túnel, decía Kitano. Menos cerca del hospital Yaji, decía Izuku. Le pregunté a mi padre si podía ayudar, pero, creo que no debí mencionar lo de las bolas ya que casi se muere riendo, decía Megumi. ¿Qué hay de ti, Maki-chan? ¿Esos lentes acaso no pueden ver la energía de esferas? Preguntaría Urusiara a su pareja. Honestamente, solo funciona con energía maldita, así que no podría, decía Maki. Debe haber una forma de poder rastrear esas cosas, si la tal Turbo Abuela dijo que era como energía comprimida, comentaría Mei pensativa. Pero también dijo que los espíritus y yokais se sienten atraídos, como un imán, decía Urusiara. Podría ser, bien, hagamos esto, después de clases, cada uno vaya por separado por pistas de la esfera, los walkie-talkies del club nos ayudarán a comunicarnos mejor, para que en caso que alguien lo encuentre avise a los demás, diría Izuku. Bien, si ven una de las bolas de Okarun, avisa de antemano, ordenaría Urusiara. Pero cuando todos avanzaban, verían algo desde la entrada de la secundaria, justo cuando Momo y Okarun aparecieron sin darse cuenta uno al frente del otro. Pero como el travieso que es Urusiara, con su telequinesis, haría tropezar a Okarun y a Momo, para darse un verdadero beso de labios. ¡Oh! Exclamó todo el grupo cómicamente al ver ese beso de labios. Dejando de paso sonrojados a los mencionados. Diablos, no creí que tuvieras tu primer beso, Ken Takakura, decía Urusiara con una sonrisa de come mierda. Que vivan los novios. Decía Tao y Kitano. ¿Qué dicen? ¿No es lo que piensan eso fue? Decía Momo Ayase sonrojada. Fue un accidente nada más amigos. Gritaría Okarun.
Ved Shinso, así podrías estar con Haruka si le hablases más, se burlaría Izuku. Sí, reclamaré y será mi cuñada, decía Urushiara. Cállense par de idiotas. Decía Haruka sonrojada en el suelo, al igual que Hitoshi. Y ahí aparecen las amigas de Momo, viendo el beso a primera fila. Y Ayase, ¿no es eso lo que querías, estar con tu preciado Ken Takakura? Preguntaría Urushiara en burla. Pero después de eso, hubo una discusión entre ambos, así ocasionando la separación. Urushiara, la cagaste, decía Tao dándole un zape en la nuca. Ouch, pero ya planté la semilla del amor en ella, con el tiempo, se desarrollará, decía Urushiara no tomándole importancia. Suspiro, bien, después de la clase saldré a buscar pistas, ustedes vayan con Okarun, decía Tao a los demás. Avisaremos de Alex, Yae y Sakura para intervenir en ayudar a Ken, diría Izuku. Háganlo, ellas sabrán cómo ayudar, decía Tao separándose. En ese caso iremos a ver a Ayase, decía Mei junto con Maki y Haruka. Bueno, a seguir buscando, decía Urushiara yendo a buscar rastro de energía espiritual. Luego de eso, sin que Tao lo supiese o los demás, pasaría la escena de la interacción con Okarun y la chica más popular, aparta de Yae, conocida como Aira Shiratori, una chica pelirrosada amable en apariencia, y notándose bastante amable desde el principio con Okarun. Eso hasta Momo pasar por ahí por la discusión de antes y pedir perdón, gracias a una charla con Maki y las demás, y la escucha burlándose de Okarun, en eso, está usando su telequinesis, le envía un balde metálico a la cabeza para humillarla. Pero en eso, una canica rodaría solo y estaría en el pie de Aira, siendo Urushiara el que usaría su telequinesis para hacer caer de trasero. Ouch, eso dolió, diría Aira tocándose las nachas. Y a eso, en vez de ver las manos de Ayase, vería la energía telequinética de Urushiara, siendo que fue el responsable. ¿Qué es esa? ¿Ahora es? Pensaba Aira, su mente a más de 100. Cosa que Urushiara la vería y haría una expresión de que se dio cuenta de algo, lo podía sentir, y Aira no lo vería así, sino malinterpretaría otra cosa. En eso, Urushiara fue a donde está Okarun. Él es un demonio, susurraría Aira de forma silenciosa mientras sus amigas la ayudaban. Y Urushiara se ganaría el apodo de demonio en la mente de la pelirrosada. De esa forma, momentos después se vería a Okarun con los demás. Amigo, ¿estás bien? Esa experiencia sí que fue muy dura de vivir, comentaría Izuku. Tranquilo, después de que Ayase le diera su merecido, incluí también una canica que le haría caer como tonta, respondió Urushiara. Jejeje, sí, fue bueno ver esa perra caer, decía Momo de brazos cruzados. Bueno, y ahora que todo está tranquilo, Ken, no encontramos nada, decía Kitano diciendo la noticia de no haber noticias de la bolita. De hecho, yo sé dónde está, respondió Urushiara. Todos verían a Urushiara. Amor, ¿sí sabías? ¿Por qué hasta ahora lo dices? Preguntaría Maki de brazos cruzados. Es simple, está en manos de Aira Shiratori, respondió Urushiara. ¿Qué? Decían los presentes sorprendidos. Ella tiene mi bolita. ¿Cómo estás seguro? Exclamaría Okarun. Porque en su ropa, en uno de sus bolsillos, sentí una energía espiritual emitir en ella, respondió Urushiara. ¿Pudiste simplemente habérsela quitado en esa oportunidad? Recrimina a Haruka de porque Urushiara ni se movió. ¿Y que me vean los demás alumnos? Ella es la popular de la escuela, básicamente esos babosos son obedientes a Aira, respondió Urushiara. Entonces, solo deberemos pedírsela o robarla con telequinesis, fácil, decía Izuku. No tanto, ¿recuerdan? Esas esferas atraen espíritus y maldiciones, técnicamente ella estará en peligro, decía Megumi. Si es así, debemos estar listos en caso que otro espíritu aparezca, decía Haruka de ese tema. un segundos, 4, 5, ¿a dónde diablos se fue Tao ahora? Decía Izuku al ver que el Sakamata volvió a desaparecer. Por lo que sé, sigue buscando la bolita de Okarun, si no mal lo recuerdo, comenta Urushiara. En ese caso, avisaré a Tao que la encontramos, decía Hitoshi para encender su radio. El mencionado haría lo mismo, pero Urushiara no tenía su celular. Mierda, no tengo mi celular, decía Urushiara. Creo que lo dejaste adentro, solo ve por él, decía Mei a su pareja.
Ok, por las dudas, vayan a vigilar a Aira, iré por mi celular, decía Urusiara para ir a recoger su celular. De mientras con Tao. El mencionado, como dijo antes, estaría ya subiendo una colina en la zona boscosa de Mosutazu, porque los bosques eran áreas más seguras de haber alguna pista. En eso, el walkie-talkie empezaría a sonar. Aquí Tao, decía el mencionado contestando. Loen, tra, os, decía Itoshi, pero la señal tenía interferencia. ¿Qué? Itoshi, no te entiendo, se corta la llamada, decía Tao ante la interferencia. Pero la señal se perdió, dado a entender de que no pudo escuchar lo que dijo Itoshi. Creo que son las baterías, decía Tao metiendo la mano en su mochila. Jon. Sonó de la nada algo suave. ¿Podrías dejar de tocarme, mocoso de mierda? Decía una voz femenina. Tao, extrañado, materia su mano a la mochila y de ahí, sacaría un pequeño gatito. ¿Qué catajos haces aquí? Decía Tao a la felina, o más bien turbo abuela. No tengo nada más que hacer, así que me escondí en tu mochila, decía turbo abuela. Genial, la anciana Seiko se enojara por esto. Bueno, al menos podrás ayudarme en la búsqueda de la bolita, decía Tao resignado en llevar a la yokai. ¿Y qué hay de usar mis poderes? ¿Tienes una parte de mi poder? ¿Acaso no puedes manejarla bien? Decía turbo abuela. No hay problema, ya que después de nuestra pelea, pude perfeccionar mis sellos con esta nueva energía yokai, y cree esto, decía Tao mostrando un collar con un kanji dentro. Detecta energía yokai alta, si dichas esferas contienen mucho poder, más brillará, decía Tao. Así es, pero si quieres hacerlo rápido, usa Fuinjutsu para encontrarlo fácilmente, decía turbo abuela dando una pista. Espera, turbo abuela, ¿sabes de Fuinjutsu igual? Decía Tao viendo su hombro. Por supuesto, ya que conocí un usuario de Fuinjutsu hace siglos, decía turbo abuela ya que conoció a un Uzumaki. Entonces, ¿se podría decir que sabes de Fuinjutsu maldito? Decía Tao de ese detalle. Algo, pero no lo he practicado porque no me dio importancia, decía turbo abuela. Bien, hagamos esto, a cambio de aprender más mi poder y Fuinjutsu, te compraré todas las pizzas que gustes, decía Tao. me tientas, hecho, decía turbo abuela aceptando. Pero cuando iban a seguir, un olor horrible a carne podrida cruza sus narices. Oh carajo, huele peor que el estofado de carne de Maki, decía Tao tapándose las fosas nasales. Mocoso, será mejor de corras, y por una vez, hazme caso, decía turbo abuela ya que reconocía esta aura y ese olor. Tao lo haría, pero al avanzar, algo pasa. ¿Qué diablos? Ya pasé por aquí antes, comentaría Tao de ese detalle, doblando a otra esquina, ambos volverían al mismo sitio. Mierda, nos atrapó, estamos en su territorio, por lo cual, escapar es imposible, decía turbo abuela seria. ¿De quién? Decía Tao. En eso, ambos verían que a un lado, aparece una especie de temblor que antes no estaba ahí, y una energía roja emergia, hacia una especie de máscara demoníaca. Grrrr, rugió aquella máscara, viendo ambos como Grecia más de tamaño, la máscara le emergen cuernos y ojos rojo carmesí emergen de la máscara, con su cabello blanco atrás y una enorme espada. Lo suponía, estamos en el territorio de un Oni, decía turbo abuela al reconocer dicha criatura. Groar. Rugir aquella bestia hacia ambos, embarrando de baba asquerosa de paso a Tao y a turbo Granji. Cuaj. Se nota que donde viene el enjuaje es caro, decía Tao. La bestia solo respondería, tomando su arma y lanzándose a atacar. ¡Ay! Exclama Tao evadiendo por los pelos el corte de esa espada, pero el corte sería tan fuerte que parte 4 árboles de un tajo. Y turbo abuela se toma las orejas casi siendo cortadas por esa cosa. Ahora. Mocoso, no dejes que esa cosa te mate si no ambos morimos, decía turbo abuela aterrada. ¿Cómo demonios le gano a esta cosa? Decía Tao enviando un golpe de Nen. ¿Qué hace retroceder a Loni? Groar. Rugió la bestia más furiosa y atacando más rápido, enviando estocadas que Tao saltaba y esquiva. Mocoso, si puedes acabar con él, hazlo de una vez, decía turbo abuela por las capacidades de Tao.
Tao en eso, usa geoquinesis, pisando a tierra para levantar rocas y enviarlas al yokai como proyectiles. Sucumbe ante la tierra control. Decía Tao de un pisotón, enviando un muro de roca que se parte, cayendo encima del Oni, aplastándolo de un estruendo. Pero aquel muro de roca, sería destruido, por la inconmensurable fuerza del Oni. Y alzando su mazo, lo baja para golpear a Tao. Pero Tao activa su Nen, para amortiguar el golpe, generándose un cráter por la fuerza de ambos. GRRR, es, muy, fuerte. Decía Tao resistiendo como podía, literal estando aguantando a un demonio. Y sentiría que el Oni, usando más fuerza, estaría por agachar a Tao, ya que estaba igualando su fuerza. GRRR, a ver, espera, energía yokai, si el NEM de intensificación permite el aumentar las habilidades, entonces, pensó Tao. Y de eso, energía roja emergería de él, la energía yokai aumentando su poder y fuerza. Grana, qué depresión, decía Tao ganándose una mandíbula prominente como bozal, cabello blanco con líneas rojas y una mirada casi muerta, ganando tanta fuerza que el Oni retrocede de un golpe. Bien mocoso, ahora que accediste a mi poder, debes de encontrar la manera de acabar con el Oni, decía Turbo Abuela. Los Onis por lo que sé, se les vence con un rezo, pero no estamos en esa fecha del festival, tampoco hay árboles de Sakura, pero, esa espada, decía Tao recordando que, algunos Onis tenían objetos claves de su poder. En eso este se acuclilla y en segundos correría, de una patada destruyendo la armadura del Oni. ¡Goar! Rugió la bestia enviando un espadazo, pero Tao lo esquiva a gran velocidad, respondiendo con una patada al mentón. Reapareciendo y atacando al Oni en diferentes ángulos. Bien, eso es, los Oni son fuertes, pero no son veloces por su tamaño y peso, decía Turbo Abuela de ese punto. Es verdad, en ese caso también lo capturaré, decía Tao usando de nuevo geoquinesis, esta vez invocando más pilares de roca que usa para saltar e impulsarse, mientras el Oni seguía destruyendo las rocas desde el suelo. ¡Gor! Rugió el Oni, esta vez escupiendo una llamarada de fuego que Tao bloquea con su cuerpo. Claro, escupir fuego, típico de un demonio, decía Tao. Mocoso, lo que sea que vas a hacer, hazlo ahora, decía Turbo Abuela para salir de ese aprieto. Me he preguntado, si la energía yokai es como el chakra, si se puede transmitir a otras cosas como, títeres, decía Tao, en eso, invocando a Wither. Y al enviar la energía de Turbo Abuela por sus hilos de chakra, la katana morada se torna oscura, brillando más, justo encima del Oni. Muere. Exclamaría Tao enviando a Wither con su espada corrosiva yokai extendida. El Oni no se quedó atrás, prendiendo en fuego su espada lanzándose, a un choque de espadachines. Y Turbo Abuela saca palomitas de la nada ante una pelea de espadas. Esto se podría bueno, decía Turbo Abuela para ver el desenlace. Corte, ambos se daría un poderoso ataque, cortando los árboles alrededor, Wither y el Oni con sus armas extendidas, pero al final. Sangre negra emergería del Oni en segundos cae al suelo, perdiendo la batalla. Termino, decía Tao saltando a ver el resultado de la batalla, Wither ganó. Ya era hora, derrotaste a un Oni, decía Turbo Abuela. Bien, ahora, decía Tao extendiendo la mano al Oni, con este empezar a desmaterializarse a una esfera roja, que al final se comería, y con eso, aumenta su poder yokai. Y claramente obtendrían las capacidades de un Oni. Tao en eso, al igual al modo de Geto, invocar al Oni que habría absorbido. Y bien, decía Tao de brazos cruzados ante la inmensa criatura. La bestia en respuesta hace una reverencia de respeto, al ser derrotada y ahora debiendo servir a su nuevo amo. Bueno Oni, bien, deshace lo que hiciste para salir de aquí ahora, ordenaría Tao. Cosa que este hace caso, y de un golpe de su espada al suelo, los demás árboles extras del bosque desaparecen, dejando vía libre. Ok, regresa, decía Tao, a lo que el Oni obediente se materia al agujero negro de donde salió para descansar. En eso, finalmente el walkie-talkie de Tao funcionaría. Tao, ¿estás ahí? Diría la voz de Okarun. Aquí Tao, finalmente los escucho, perdonen mi tardanza pero había contratiempos, decía Tao. Ok, eso no importa, ven rápido, Urushiara fue secuestrado, decía Okarun. ¿Qué? Decía Tao atónito de oír eso, como que Urushiara fue secuestrado, ¿por quién?
minutos antes. ¿Y bien? ¿Y Toshi, Tao te contesto? Preguntaría Urusiara. No sé, decía Itoshi golpeando el walkie-talkie. Escuchando interferencia de paso. ¿Dónde se fue a meter ese loco? Decía Megumi. En ese caso, vayan a prepararse, ya que como Aira posee una bolita de Okarun en su poder, lo más seguro es que un yokai vaya por ella. En caso de encontrarla, avisen, ordenaría Urusiara. Todos asienten y se separan, y Urusiara se va a la secundaria para buscar su celular. Pasando por los pasillos, fue a su aula y fue a recoger su celular. Oh, Urusiara-kun, ¿esto es tuyo? Dijo una voz femenina de la nada, tratándose de la mismísima Aira, teniendo en sus manos el celular del mencionado. Sí, ¿podrías devolvérmelo? Preguntaría Urusiara. Lo encontré en el salón de matemáticas. Eres muy descuidado, imagínate si alguien lo robaba sin pensarlo, menos mal estaba ahí para impedir eso. Decía Aira dándole el celular. Cosa que acepta, sin saber de sus intenciones. Oye, antes de irte, ¿podrías probar esto? Yo y las del grupo de teatro estamos dando muestras de dulces para una colecta, pero necesito de un probador que me diga qué le falta. Decía Aira mostrando un dulce que parecía de chocolate. Ya veo, en ese caso, decía Urusiara tomando el dulce. Urusiara se lo comería completo, mascando y viendo que sí era dulce, pero tenía un sabor más. ¿Está rico? Decía Aira con sonrisa inocente. Pero la visión de Urusiara se nublaba, y un mareo fuerte le dio de lleno. Oh, mierda, decía Urusiara cayendo en el suelo, en la trampa de Aira. Estando ahora inconsciente de comerse ese dulce con somnífero. Y ahí aparecen sus dos amigas, Sumabe y Yansu. Aira, ¿estás loca? Exclamaría la pelicastaña del grupo siendo Sumabe. Esto es ilegal, te meterás en problemas por drogar a un alumno, decía la otra. No, esto es necesario. Ustedes no pudieron verlo, pero yo sí. Urusiara está poseído por un demonio que debo exorcizar. Debo salvarlo, decía Aira con la bolita dorada en sus manos, viendo al mencionando con el pretexto de ser la elegida. De esa forma ella y sus amigas se llevarán al pelimorado cargándolo hacia una zona donde no fuesen molestados. Eso preocupó a sus amigos y al ver que Urusiara no llegaba, Izuku fue a buscarlos, solo para 6 minutos después volver con su grupo, gritando sobre que Urusiara no estaba. ¿Qué? ¿Dónde demonios está ese idiota? Exclama Megumi de su tardanza. Es raro, Urusiara no pudo desaparecer así de la nada, algo pasó, decía Okarun. En ese caso, usaré mi cosa y veré si puedo encontrarlo, decía Haruka usando su telepatía. Al Haruka usarla, vería a lo lejos auras alejarse, reconociendo un color rosado. ¿Es Aira? ¿Secuestro a Urusiara? Gritó a sus amigos. ¿Cómo? Exclamaron todos los presentes. ¿Por qué esa pelirrosa de idiota haría eso a mi hombre? Exclama Maki furiosa. No es el momento, avisen a Tao de esto, rápido. Exclama Kitano de que llamaran de una vez al mencionado. Me contacte con Tao, va en camino, decía Okarun a los demás. Hay que seguirlos, así no lo perderemos, decía Izuku. Cosa que así, todo el grupo paranormal se moviliza. Y de paso, se vería como las calles de la ciudad eran arrasadas, de forma que un veloz Tao modo Turbo Abuela corría desde la montaña a la ciudad, con Turbo Abuela disfrutando de la brisa de este viaje. Jejeje, hacía tiempo que no disfruto esta velocidad, desde que perdí mis poderes, decía Turbo Abuela al sentir el aire en su cara. Bueno, es en parte por la ayuda que nos das, pero debo llegar rápido antes que Urusiara le pase algo, decía Tao. Lo dudo, después de todo, ese mocoso, al igual que tú y el de lentes, posee algo similar, decía Turbo Abuela. La ventaja de las formas yokai, nadie podía verlas, o sea todos simplemente verían a un Tao correr rápido sin su forma, a menos que fuesen usuarios de energía maldita o sobrenaturales. En eso Tao pasando por un parque. Ah, ese es el parque donde encontré el amor de mi vida, Alex, aunque de antes ya lo conocía diferente, decía Tao. ¿Así, como qué? Preguntaría Turbo Abuela, no interesado en esos temas románticos. Cuando era más pequeño, recuerdo que accidentalmente le dije mamá a una mujer, pelinegra, no recuerdo mucho si de eso, pero estaba con mi papá, pero no tengo muchos recuerdos de esa vez, decía Tao.
Te confundiste de persona al llamarla mamá. Bueno, ¿qué esperabas de la mentalidad de un niño? Decía Turbo Abuela de esa historia. A propósito, tu amigo, Urusiara, me recuerda de alguna forma a alguien del pasado, no sé si rumores o conocimiento de un demonio, pero no recuerdo cuál, y podía hacer lo mismo que el mocoso. Decía Turbo Abuela. Tao sabía cuál era debido al estar en la parte de los deseos, pero fingiría. Tampoco yo sé, he investigado de ello pero no hay nada escrito referente a qué demonios se asemeja en internet, decía Tao. Solo puedo decirte, que lo que sea que tiene tu amigo, es muy poderoso, tanto que hasta a mí, puede asesinarme, o peor, traer la extinción, y no exagero, decía Turbo Abuela al sentir los poderes de Urusiara. Tao no diría nada y seguiría su camino. Es por aquí, decía Tao detectando la presencia de Urusiara, corriendo más rápido. Sin saber que alguien lo vigilaba desde las sombras. En un almacén abandonado. La vista de Urusiara se asentaba después de la inconsciencia, con quejidos de molestia, al abrir los ojos lo primero que notaría era que estaba fuertemente atado al suelo en un almacén. «Ark, ¿dónde estoy y qué me pasó?», preguntaría Urusiara aún recuperándose de estar inconsciente. Pero al ya estar claro su vista, vería a 3 chicas, y más, la misma Aira Shiratori. Hola Urusiara-kun, qué bueno verte despierto. Decía una Aira de brazos cruzados, con un crucifijo y una Biblia. ¿Y para qué es eso? ¿Acaso eres religiosa o qué? Preguntaría Urusiara. Urusiara-san, lo lamentamos, Aira nos obligó. Decían las amigas de Aira disculpándose. No le den piedad, eso es lo que el poseído quiere, no me engañas demonio, ya vi tu aura que has ocultado a todos, hasta tus amigos. Decía Aira. ¿Aura? ¿Te refieres al ki? Preguntaría Urusiara. Pero antes de hablar, Aira saca algo de su bolsillo, siendo una bolita dorada que en segundos, pone en la cara de Urusiara. Siente el poder de esta esfera dorada demonio. Decía Aira pegando la bolita a la mejilla de Urusiara. Pero eso haría enojar a Urusiara y usando su telequinesis, haría aumenta la gravedad en las 3 chicas involucradas. ¿Qué haga? Exclaman las chicas. Arg. ¿Lo ven? El demonio tiene poder de telequinesis. Exclamaría Aira. ¿Y tú, no sabes que esa bola dorada, es el testículo de una persona, maldita descerebrada? Decía Urusiara con asco al ser restregado eso en la cara. ¿Qué? Aira diría congelada en su lugar, procesando lo que escucharía. Testículo. Exclamarían las amigas de Aira totalmente choqueadas. GRR, buen intento, pruébalo. Decía Aira no queriendo creer esa estupidez. Ese testículo, le pertenece a Ken Takakura, ya que estuve ayudando a él, por ser maldecido por Turbo Abuela y mi deber era recuperar esas bolas, ya que atraen espíritus malignos y tú, básicamente te pusiste un letrero que decía, aquí, atacúenme y mátenme, decía Urusiara. Las chicas aún parecían confundidas, incapaces de entender aparentemente. Urusiara suspira, pero decide revelar algo, para que Aira le crea todo. Aira, no tienes idea de cuál acertado estás, no soy humano del todo, pero tampoco soy un demonio, soy lo que sería, la reencarnación de un demonio primordial, o sea mucho antes del Big Bang, decía Urusiara de esta información. Ajá, lo sabe, ¿qué? Aira decía paralizada, dijo demonio primordial, ¿qué era eso? Para que lo sepas, un primordial, es un ser antiguo, mucho antes que la Tierra empezaba a existir, ya que antes que la vida y los dioses existían, hubo un ser formado de energía negativa, un ser nacido de la oscuridad del universo. Ese ser, podría destruir mundos, como si fuera un juego de niños, decía Urusiara. Ahora, si es así, has reencarnado para destruir el mundo como lo conocemos, y seremos tus primeras víctimas, decía Aira del pánico. Si es fuera el caso, estarías muerta en este momento, pero estoy relatando, así que, ¿vas a escucharme y dejarme terminar mi relato? Decía Urusiara para ver si Aira accede a escuchar su historia. Cosa que ella solo mueve la cabeza y las demás chicas igual. Bien, como decía, en la mitología griega, se hablaba de los dioses primordiales, los primeros dioses en crear la vida que tú conoces, pero como dije, había un ser más antiguo que esos dioses primordiales. Y se le conoce como Majin Buu, el demonio primordial y el primero de todos, decía Urusiara serio de aquel ser destructor de mundos.
Así, Urushiara relataba la historia de ese ser, que destruía mundos por diversión y cuando los dioses que reinaban en la tierra, decidieron dar pelea pero era tan poderoso, que podría hasta matar dioses. Dejando pálidas a las presentes. Pero en eso, alguien decidió encarar a ese demonio, siendo San Wukong, el rey mono y al ser inmortal, podía resistir hasta cierto punto y cuando lo arrojó al sol, Wukong, admirando a ese ser como un buen peleador, deseó que algún día reencarnara, pero como un buen tipo y que algún día, tendría su pelea, así terminando su historia. Club, entonces, ¿tú eres la reencarnación de dicho ser? Decía Aira ahora sí aterrada. El hecho que haya reencarnado, fue por el rey mono, él respetaba a ese ser que dio todo en su pelea, que era tan poderoso que todos lo odiaban y deseaba que reencarnase como una buena persona y que tendría su pelea como cualquier peleador de tener un rival. Pero nunca apareció esa reencarnación, creyendo que no funcionó, o eso creía, y mírame, soy esa reencarnación que deseo Wukong para tener alguien con quien luchar, decía Urushiara. Si es así, entonces ¿cuál es tu propósito, según tú ahora? Preguntaría Aira tragando en seco. A lo que quita la gravedad, haciendo que las tres sean liberadas. Como sabes, yo y unos amigos, estamos resolviendo cosas de actividad paranormal, pero eso sí, nadie lastima a los míos, decía Urushiara. No es por molestar, pero, ¿podrías probar tu poder, para ver si es verdad? Pediría una de las amigas de ver si lo que Urushiara decía era cierto. En eso, Urushiara apunta con su dedo, a Aira, diciendo lo siguiente. Aira, ¿cómo hiciste todo este teatro? Conviértete en una burra, decía Urushiara con sonrisa traviesa. Y del dedo de Urushiara, un rayo rosado saliera de ahí y caía en Aira, convirtiéndola en burra. ¿Qué? ¿Ya? ¿Es verdad? Exclama Aira ahora convertida en una burra. Cosa que las demás al ver eso quedan choqueadas de ver eso, Aira modo burro. Ok, confirmado. Decían ambas alejándose con miedo. Aira, te aconsejo esto, jamás en tu vida, hagas enojar, o molestar a un ser sobrenatural o serás castigadas por tus acciones, ¿está bien con eso? Preguntaría Urushiara a la mencionada. Sí, por favor, cámbiame ya. Decía Aira arrepentida. En ese caso, regresa, decía Urushiara usando su rayo y ahí, Aira volvería a la normalidad. Las amigas de Aira se acercarían a ella ayudando, pero lo que Urushiara no esperó fue... hermano, sonaría la voz de Shinso tras de él, y era que él y los demás estaban ahí, todos choqueados escuchando y viendo lo que pasó. Ah, carajo, ¿lo escucharon no? Preguntaría Urushiara al ver que lo descubrieron. Urushiara-kun, ¿es eso cierto? ¿Eres la reencarnación de un demonio primordial? Decía Izuku choqueado. Lamentablemente, sí, y eso que el rey mono me quería como compañero de combate, así que, culpa es mono y no a mí, decía Urushiara cruzándose de brazos y miraría a otro lado. Pero por dentro, Urushiara sabía que solo había miedo en amigos y familia, al ser uno de los seres más poderosos de este mundo, sería lógico que le temiera ahora. ¿Y eso qué? Bueno, es verdad que Urushiara podría hacer eso, pero no me arrepiento de ser su pareja, decía Maki. Si tenemos a un gorila de superfuerza como Tao o a un ser con cara de demonio como Kitano, diría que nuestro grupo está lleno de sorpresas, decía Menbi. Sí, eres nuestro amigo con o sin ese secreto y no nos afecta Urushiara, decía Izuku. Tú siempre serás mi hermano, terminó Itoshi sonriendo de lado. Cosa que solo pondría una sonrisa al ver que no les molestaba eso. Y sobre ti, perra rosada, espero que estés lista para pasar la noche en una celda por secuestro. Gritaría Momo apuntando a Aira quien hizo todo esto. Oye, ¿a quién él dices perra maldita? Decía Aira furiosa. Alto, Aira ya recibió su castigo, la convertí en una burra, con eso me conformo, así que, dejemos eso y por cierto, Aira, esa bola, dáselo a Okarun, decía Urushiara. ¿Qué? ¿En serio era una bola? Uy. Gritó Aira tirando la esfera, cayendo en la cara a Okarun. ¡Ay! La tenemos, decía Okarun admirando su bolita de vuelta. Y por cierto, señorita, ya puede salir, puedo sentir tu energía yokai o deseas que te aplaste con mi telequinesis en gravedad, advertía Urushiara ya que usando su habilidad con el ki, podría ahora sentir la presencia de cualquier ser vivo, incluso el de yokai. Pero de la nada, alguien entraría en escena destruyendo el techo. He llegado, decía un Tao modo turbo abuela, con dicho yokai en la espalda.
Que no cunda el pánico, volvimos, decía Turbo Abuela de brazos cruzados. ¡Ay! ¡Un demonio! Gritaría Aira de ver a Tao modo Turbo Abuela. ¿Demonio? Decía Tao deprimido volviendo a ser humano. Eso duele, ¿sabías? Decía Tao ofendido. Tao, ahora no es el momento, al diablo con esto, decía Urushiara y usando su telequinesis, la haría salir a ese yokai que está escondido. Ah. ¿Cómo mierda haces eso? Exclamaría de la nada una nueva voz, viéndose a una especie de mujer de rasgos aterradoras, vestido rojo, sombrero u una rara mirada esquelética de ojos vacíos y cabello negro. En eso, Urushiara crearía una espada de ki, y apunta a la cara de dicha yokai. Ah, no, por favor, piedad. Decía aquel yokai al ver que ese chico la sometió y además la iba a asesinar. Urushiara, suéltala, ella no representa signos de maldad. Decía Haruka al ver el estado de ánimo con su telequinesis, que era color azul. Bien, antes que te libere, dime, ¿tienes nombre? Preguntaría Urushiara para saber quién es esta yokai. Ella es sedosa acrobática, una yokai de grado inferior a mí. Decía Turbo Abuela usando el celular de Urushiara. Sí, esa soy yo. Respondió ahora la conocida como sedosa acrobática. Y si es así, ¿a qué vino exactamente a este lugar? ¿Es por la bolita de Okarun? Preguntaría Itoshi. No, vine a buscar a mis hijos que están aquí, ¿no es así, hija? Decía sedosa acrobática mirando a Aira. Hija. Aira, no sabía que ella es tu madre, decía Tao. Y tú también estás aquí, mi niño. Decía sedosa al ver a Tao. ¿Qué? Decía Tao en blanco. ¿Qué? Exclamaron todos los amigos de Tao. Urushiara pálido como papel. Tao, dime una cosa, ¿ella es realmente tu madre? Preguntaría Urushiara al aún someter a esta yokai. Claro que no, no sé por qué me dice hijo, seguramente me confunde. Igualmente, no nos parecemos en nada. Decía Aida. Espera ahí, tengo una idea, señora acrobática, voy a ver sus recuerdos, así veré si lo que dices es cierto, se lo confirmo, ¿te parece bien? Preguntaría Urushiara. Bien, pero no hagas nada estúpido, ¿sí? Decía sedosa. A lo que asiente y coloca su mano en la cabeza de la yokai. Ustedes, ponga su mano en mi hombro, verán las memorias de la yokai, así veremos la verdad de que ella es madre de Aira y Tao, ordenaría Urushiara. Cosa que todos lo harían y cierran los ojos. Para usar su ki, Urushiara y los demás ver sus recuerdos. Viendo la vida de una mujer, en diferentes trabajos que se ganaba duramente la vida, una vida llena de estrés, trabajos forzados y supervivencia, todo para criar a una pequeña niña de coletas que le sonreía. Sus recuerdos felices de ella siendo su mundo, todo felicidad en recilates de ballet, eso, hasta verse la escena de cobradores yendo a por ella, golpeándola y destruyendo su hogar, llevándose a su hija como pago, los sollozos cayeron en oídos sordos y los héroes jamás llegaron. Ella tratando de ir por ella pero las heridas y la lluvia, debilitaron mucho su cuerpo más por la pérdida de sangre. Y al perder toda esperanza, hace su último baile en el techo del departamento, hasta decide saltar y morir en la caída. Luego de eso, se ve la escena del espíritu de dicha mujer, caminando por el parque donde se vería como veía a los padres con sus hijos pasar el rato, no evitando recordar los hermosos momentos con su hija antes de morir. Hasta que una voz, de una niña, le llamó. Mami. Dijo una pequeña pelirrosada que podía verla, siendo una pequeña Aira que la jalaba de la ropa. Los niños aparentemente tienen la habilidad de ver lo que los adultos no pueden, y ella la confundió como su madre. Aira, ¿a quién estás llamando? Preguntaría el padre de Aira que se llevaba a su hija. Es Mami Patty, dijo Aira mientras era llevada. Mamá no está, y no hay nadie ahí, decía el padre. El espíritu solo se le queda viendo. Pero otra pequeña voz aparece. Mami, aquí estás. Dijo ahora la voz de un pequeño infante, siendo un mini Tao, más gordito, con lentes y apariencia tierna, diferente al mastodonte de ahora. Jalándole de su vestido. Cosa que la espíritu la ve y sin duda estaba algo triste de recordar a su hija. Mami está triste, toma, mi peluche de orca te ayudará a ser feliz, me ayuda a mí, decía Tao de forma inocente. Y en eso, sería llevado por su padre, Gran Orca, al ver que su hijo hablaba con algo invisible.
¿Qué pasa, Tao? ¿A quién le hablas?, preguntaría Gran Orca a su pequeño. Con mami papi, decía Tao inocentemente. Hijo, mamá nos está esperando en casa, no está aquí, vamos, que tu mamá está preparando tu comida favorita, decía Gran Orca llevándose cargado a su hijo Tao. En eso, el peluche de Orca sería levantado por aquella mujer fantasma. Y en eso, su apariencia cambia a la que es ahora. Cosa que al final se corta la conexión. Urushiara soltaría la cabeza de la yokai al ver sus recuerdos. Los más afectados siendo Aira y Tao, no parando de llorar al saberlo todo. Lo siento, no pensé que fueras una víctima más y que lo hayas perdido todo, decía Urushiara soltando a sedosa acrobática para que pudiera moverse. Dios, lo siento de verdad, decía Tao no queriendo que todos viesen que el gran Sakamata lagrimease. Sniff, lo siento, ¿cómo pude olvidarme de ti, y por lo que tuviste que pasar? Decía Aira y sin dudar, la abrazó con cariño, ya que dentro de su ser, esa yokai era su madre. Tao haría lo mismo, aunque tuviese una madre real, no podía evitar sentirse responsable también por lo que vio. Yo, ahora lo recuerdo todo, Sniff, gracias, en verdad los amo, a pesar que no son mis hijos, siempre los voy a amar como su madre, decía sedosa acrobática llorando y abrazando con cariño a sus hijos. Lamentamos no poder ser como tu hija original, pero, espero que ese peluche te haya hecho feliz, susurró Tao. Cosa que la yokai, saca de su vestido, el peluche que le dio Tao. Sí que lo hizo, y aún lo tengo, decía sedosa al mostrar ese peluche. Ay mamá, desearía haberte dado un regalito también, decía Aida. Wiwa, qué conmovedor, Puwulf, decía Kitano limpiándose con un pañuelo. Sí, es entendible, yo apenas recuerdo algo de mi madre, pero papá a veces la menciona cuando charlamos, decía Megumi ya que tenía poca memoria de ella y solo supo de relatos de su padre el cómo fue ella. Pero por dentro, aún sentía dolor por no estar a su lado en este momento. Muchos estaban conmovidos por lo sucedido, hasta que Urushiara habló. Tao, dale un cuerpo nuevo a tu madre, decía Urushiara de esa idea. No es verdad, madre en esa forma no podrá verse, creo que tengo algo por aquí, decía Tao sacando algo de su mochila. Aquí está, decía Tao sacando un enorme maniquí, el maniquí especial que podía tomar la forma de cualquier persona como un sello, usado en Rico Amani años atrás y en Toji. En ese caso, señora, ¿le parece bien volver a la vida? Si hace eso, a cambio deberás renunciar a tus poderes yokai, como lo es Turbo Abuela, debido a que Okarun tiene sus poderes, decía Urushiara de ese plan. ¿En serio podré volver a la vida si renuncio a mis poderes yokai? En ese caso, acepto si es que puedo volver a la vida, decía sedosa acrobática contenta de saber que volverá a la vida. Es en serio. Ella recibe la oportunidad de un cuerpo y yo atrapada aquí. Se queja Turbo Abuela. Se te olvida que por ti no tengo testículo, se quejaría Okarun. Además es lo que te mereces además por perder, decía Momo. Turbo Abuela, si deseas volver a ser veloz, Mei y yo podría ayudarte en crear un traje que te permita moverte a gran velocidad, decía Urushiara de ese trato. Acepto, deca Turbo Abuela de la nada. Cosa que en eso, Tao haría el sellado, y de una pose de manos, el maniquí brillaría en carmesí y sedosa acrobática fue absorbida, pero en segundos, una energía rosado oscuro emergía de ella. Y en eso, entraría en Aira Shiratori, al ser la recipiente del poder de la yokai. El maniquí en segundos tomaría una forma más humana, pero conservando la prenda sedosa, la madera volviéndose piel y todo a su lugar como un cuerpo real. Mamá, ¿estás bien? Preguntaría Aira moviendo el cuerpo. Hija. Yo. Decía sedosa acrobática y en eso, la sensación era familiar en su cuerpo. Y al mirarse bien, poseía ahora cuerpo humano. Bueno, ahora es mitad humana y puppet, con capacidades superiores gracias a los sellos, además de poder tomar la forma yokai como ella lo hace, aunque no estoy seguro si los demás humanos podrán verla, decía Tao. Al menos volvió de entre los vivos, por lo cual, sentirás nuevamente hambre y todo lo que es humano, decía Urushiara de ver que funcionó. Jaja, mami, decía Tao abrazándola, ahora siendo más grande que ella misma. Gracias hijo, te agradezco por volverme a la vida, decía sedosa acrobática. Con todo esto resuelto, nos vamos, oye Ayase, ¿no te importa si vamos a tu casa?
Como dijiste que tu abuela es una medium, para hablar de temas paranormales, por las actividades del club, decía Urusiara. Bueno, por mí está bien, ¿y ustedes van a ir? Preguntaría Ayase a los demás. No puedo ir, le prometí a alguien una pizza de doble queso, decía Tao. Quiero con palitos de ajo, Decía Turbo Abuela. Mamá, ahora que volviste, ¿podrías ayudarme a acceder a tu forma yokai? Pediría Aira a su mamá. Claro hija, pero necesito un lugar donde pueda enseñarte. Decía Sedosa acrobática. En ese caso, a la casa de Ayase, decía Urusiara de ir a ese lugar. Cosa que con todo eso dado, los grupos se separarían, con Tao llevando a Turbo Abuela por la comida que le prometió. Momentos después. Aquí es, Okarun sabe de este lugar ya que además combatimos contra otro alien, descubriendo que tienen alguna similitud con los yokai. Decía Ayase del templo y de la entrada donde tuvieron la batalla contra el monstruo de Fladuor. Lindo lugar, decía Kitano levantando el pulgar. Muy oriental. Comentaría Aruka. Bien, entremos, ¿no? Momo, guíanos, pediría Urusiara. Ok, síganme. Decía Ayase de que entrarán. Cosa que todos entrarían, para su fortuna, el sello no afectando a nadie. Uf, menos mal, la última vez me quemé aquí, decía Okarun, con su bolita en mano. Al entrar, se escucha unos ruidos que provienen de la sala, siendo de programa de televisión. Ajajaja, ah, qué buena parte. Sería la voz de una mujer, peliblanca en un raro moño atado hacia arriba, vestimenta amarilla, blanca por dentro con un calentador de vientre, shorts cortos y calentadores de piernas, con un cigarrillo en la boca y lo que parecía ser un bate a su lado. Abuela, tenemos visitas. Decía la voz de Momo. ¿Qué? Exclamaron todos ahí, incluyendo los masculinos choqueados, habían oído que esa mujer, era su abuela. Ah, Momo, ¿por qué siempre me interrumpes cuando estoy ocupada? Decía la mujer aburrida calando de su cigarrillo. No me creo eso, no se parece nada a una abuela, es más es tu hermana mayor. Decía Aira al ver a la supuesta abuela de Ayase. TSK, ella me cae bien, un gusto, soy Seiko Ayase, amigos de Momo no, un gusto creo, por cierto, ella no está disponible para ninguno chicos. Decía Seiko con aburrimiento. Cállate vieja bruja. Gritaría Ayase por el comentario de su abuela. Hola, sé que sonara loca pero, antes fui una yokai, solo que ahora tengo cuerpo de nuevo y capaz de tomar mi forma anterior. Decía Sedosa acrobática. Al oírla, Seiko se levanta y con rostro serio, la tomaría del rostro, moviendo su cara pero era verdad, sentía energía yokai en ella como en Arya y Okarun. Así parece, pero tú, a diferencia de la gatito, tú posees cuerpo, algo que no se ve todos los días. Decía Seiko al ver a Sedosa acrobática de cerca. Bueno, es gracias a un amigo que hizo lo imposible, aparte de hablar de algo referente sobre seres paranormales, decía Urusiara para hablar de ese tema. Bien y por cierto, ¿dónde Turbo Abuela? Preguntaría Seiko al ver que no está con ellos. Turbo Abuela está con Tao, al ser otro recipiente de su poder, comentaría Izuku. Para que lo sepas, nosotros somos del Club de Investigación Paranormal, decía Urusiara. ¿Qué? ¿Acaso le copian a Scooby-Doo? Decía Seiko viendo a todos con aburrimiento. Eso ofende, decía Meuli. Resolvemos casos peligrosos paranormales, ¿eso es algo? Decía Maki. Y no solo eso, también sobre actividades extraterrestres, que nosotros pudimos lidiar, decía Kitano sobre los cerpos. ¿Extraterrestres? Por favor, eso obviamente no existe. Decía Seiko quien como Momo antes, no creía en los extraterrestres. Momo, un favor si no te muevas, decía Urusiara para usar su habilidad. Hazlo, que vea lo que me pasó esa vez. Decía Momo. A lo que pensaba su mano en la cabeza y extraerla sus recuerdos. Y en una velocidad, pone su mano en la cabeza de Seiko y transfiere los recuerdos de ese día, en que su nieta fue abducido por extraterrestres y que lo vería como en primera persona. Mucha información entraría en la cabeza de la abuela de Momo. Oh. Carajo, eso fue real. Exclamaría Seiko cayéndose al suelo, tomándose la cabeza. Sí, así que, acostúmbrate señora, después de todo, los yokais, no son muy inteligentes como para crear naves espaciales para poder viajar en el espacio, decía Urusiara que es lo más lógico.
¿Qué dices ahora, abuelita? Los aliens son reales, ¿no? Decía Momo burlonamente. Cállate, mocosa, mierda, me siento como toda una estúpida. Decía Seiko estando rogando en el suelo por ver los recuerdos de su nieta, con los cervos. Parece que a la abuelita le llegó la edad. Decía Maki burlonamente. Bueno, si no le importaría, señora, ve y enséñale a Airael cómo manejar sus poderes, aquí hay mucho espacio en el patio, decía Urusiara apuntando el patio enorme. Bien, no tengo nada mejor que hacer. Decía Seiko levantándose. Pero Seiko se detiene y ve a detalle a Urusiara, debido al aura que posee en su cuerpo. Cosa que notaría el mencionado. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Preguntaría Urusiara. Niño, dime una cosa, ¿acaso eres un reencarnado de un ser primordial? Preguntaría Seiko de la nada. Tomando por sorpresa a los demás presentes, al ver que esta persona, lo supo enseguida. Tu nieta no mentía, así es y para ser preciso, Majin Buu, el demonio primordial, respondió Urusiara como si nada. Vaya, qué sorpresa, decía Seiko al ver que delante de ella tenía un poderoso reencarnado. Y como muestra de generosidad, como voto de confianza, acepte este obsequio de parte mía, decía Urusiara y usando su rayo transmutador, lo apunta hacia una roca y para asombro de Momo y Seiko, se convirtió en oro. Bien, me convencieron, siéntanse como en casa, decía Seiko convencida con ese regalo. A lo que se sentaría en la mesa, sin duda Urusiara sabía cómo negociar con alguien y más cuando se trata del dinero. Y ahí todos se ven, comiendo fideos, y eso incluye a Aira y Sedosa al ver que ya podía comer con normalidad. Seiko-san, una duda, ¿qué sabes de Majin Buu? Ya que no dudaste en saber lo que soy, decía Urusiara y se comía unos fideos a su boca. No soy cualquier hechicera mocoso, tengo conexiones de poder con este territorio de Kamigoe, de él obtengo su bendición y la capacidad de saber muchas cosas de seres como tu reencarnación, además sé de eso que luchaste contra el rey mono, decía Seiko. ¿Y crees que él está ahí, buscándome? Preguntaría Urusiara si Wukong fuera a buscarlo. Eso no estoy seguro, dicen por ahí que Wukong tuvo descendencia, otros dicen que decidió reencarnar, o que sigue en aquella montaña, nadie sabe realmente qué pasó, decía Seiko. Ya veo, de ser así, decía Urusiara sin terminar, ya que su celular sonaría y entonces vería quién lo llama. Siendo el número, perteneciente a Toji. A lo que contesta. Toji. ¡Qué sorpresa que llamas! ¿Pasó algo con la hermana de Megumi Tsukimi? Preguntaría Urusiara. Pero al pronunciar el nombre de Toji, Seiko abre los ojos de la sorpresa al escuchar de esa persona. ¿Qué, Toji, de verdad eres tú? Gritaría Seiko de la nada al celular. Espera, señora, ¿usted conoce a Toji? Preguntaría Urusiara ya que reaccionó al escuchar su nombre. Así es, porque él era parte de donde yo hacía de esposa del líder del clan Zenin, decía Seiko seriamente. Cosa que en eso, todos ahí frenarían de lo que hacían. Cucu, ¿qué dijo? Exclamaría Maki del shock al oír que Seiko formó parte de los Zenin. Espera, lo pondré en altavoz, decía Urusiara poniendo en altavoz. Suspiro, no quería jamás contar esto, menos a Momo que supiese de ellos, y de sus padres, pero no tengo opción, decía Seiko. Vaya, hacía tiempo que no escuchaba tu voz, Seiko-san, decía la voz desde el celular, siendo Toji Fushiguro. Pedazo de idiota, desapareciste y no supe nada más de ti hace más de 20 años, decía Seiko esbozando una pequeña sonrisa al volver a oírlo. Papá, ¿no me dijiste que tenías conocidos, porque no nos mencionaste de ella? Preguntaría Megumi al saber que la abuela de Momo, es amiga de su padre. Hay muchas cosas que no me gusta mencionar del clan donde provenimos Megumi, porque como te comenté, ese clan es una mierda, decía Toji en tono de odio. Un segundo, abuela, si es verdad eso que antes fuiste Zenin, eso quiere decir que, también lo soy, pero, ¿qué pasó con mis padres? Decía Momo. Seiko al verla, se secaría con su dedo una lágrima de su ojo, siendo un recuerdo que quisiera olvidar.
Simono, mi hijo, tu padre, era un zenin, pero él junto a tu madre fueron asesinados por esos bastardos. Solo por él, enamorarse de una no hechicera, tu madre. Susurra Seiko viendo a otro lado para reprimir ese dolor que por años aguantó. Dejando en shock por lo que escuchó. No miente, los Zenin son conocidos como un clan prestigioso que no acepta a personas no hechiceras en su clan, menos que sean parte de su familia. Lo sé porque a mí, esos bastardos me maltrataban al no tener energía maldita, decía Toji. Bien, ya lidiaremos con ese clan de mierda, pero primero, Toji, ¿para qué me llamaste? ¿Es algo urgente? Preguntaría Urusiara. Cosa que Toji estaría en su casa, pero con una mujer vestido con ropa antigua y una espada que lo veía con cautela. Digamos que es algo complicado, pero literalmente apareció una mujer de la nada en mi casa, decía Toji sudando con su maldición, gruñendo a la intrusa. ¿Eh? ¿Una mujer apareció, que intentó robarte o estás? Decía Urusiara. Vaya Toji, ¿tan necesitado estás? Decía Seiko en la llamada. Cállate, esto es serio. Según esta mujer, dice que proviene de la dinastía Tan, o sea la era Ian, de hace 1000 años, decía Toji en la llamada. ¿Qué? ¿Cómo carajos eso es posible? Decía Seiko sin creerlo. Ya veo, al ser del miembro del club de investigación paranormal, acudiste a nosotros, decía Urusiara de ese tema. Así es, así que tú, Megumi, Maki y los demás, traigan sus traseros a mi casa y ayúdenme antes de darle baja a esta mujer con espada que no dudó en cortarme, decía Toji vigilando a aquella mujer. Cosa que todos hacen caso y partirían de regreso a la casa de Toji. Y claramente Seiko acompañaría para ver a Toji, después de años. Así, llegarían a la casa, minutos después y ahí tocarían la puerta. Y Toji los deja pasar para que resuelvan este enigma. De mientras con Tao. El mencionado como prometió, llevaría a Turbo Abuela a comer de la pizza de doble quesos más grande que pudiese comer. Sin duda tamaño familiar, pero la felina a pesar de su tamaño era muy glotona. Ñam, sin duda que has pagado bien, decía Turbo Abuela comiendo pizza. Me sorprende más cómo puedes comer todo eso a pesar de tu tamaño, decía Tao viendo que se mandó 4 porciones. No te sorprendas, mocoso, puede que haya perdido mis poderes, pero eso no significa que me deben subestimar, decía Turbo Abuela. Bien, después creo que iré a conseguir más maldiciones en caso de ser necesario, ahora el tema es dónde, decía Tao. Pero de nada, la gente de alrededor desaparece misteriosamente. Qué raro, juraría que aquí estaba lleno, decía Tao. Sonido de agua. De la nada, del césped del parque empezaría a emerger líquido, y una presión se haría notar. Mocoso, creo que estamos en problemas, decía Turbo Abuela al saber de esta sensación. Ok, esto no es normal, decía Tao mientras Turbo Abuela se subía a su cabeza, llenándose todo el parque de agua de la nada, como una especie de lago. Pero de la nada escucharan un tarareo de la nada. Y en eso, aparece lentamente, una criatura parecía a un dinosaurio marino, con cara de Shin Godzilla. A la bestia. Es el monstruo del lago Ness, decía Tao retrocediendo, usando chakra para pararse en el agua. Mocoso, no es momento de impresionarte, hay un puto dinosaurio frente, decía la felina del peligro. Chiquichicha, sonó de la nada. Alguien está cantando, decía Tao confundido. En eso, de forma inesperada, recibiría un puñetazo en el cuerpo de Tao. Arg, eso dolió, susurra Tao deslizándose por el agua, y viendo a su atacante, en pose de boxeo, una especie de ser amarillo con musculatura, caparazón y corbata, con raros ojos encima. Ah, es un capa, pero más feo, decía Turbo Abuela al ver esa especie de boxeador. Oye tarado, ¿qué te pasa? ¿Sabes acaso con quién te metes? Decía Tao a punto de usar geoquinesis. Pero esquivando un rayo de Nessie que casi le da. El terrícola sabe cómo defenderse de 2 enemigos a la vez, decía una voz. ¿Qué esperar de ese humano que desapareció nuestra nave con un papel? Decía otro. Su banano nos dará ese poder interesante, decía otra voz. ¿Pero qué? Decía Tao de la nada siendo sometido al agua por 3 fuerzas telequinéticas, siendo los Zerpos. Ahora, eres nuestro, decía los 3 al unísono. Ah. Un segundo, ustedes.
decía Tao recordando a esos seres de la nave, donde Urusiara y los demás acudieron. Oh, pensamos que nos olvidarías humano, siendo que solo apareciste 4 segundos después que nuestra nave fallase. Ahora, si eres tan amable de decirnos qué hiciste con ella, decía el Zerpo. No entenderían del Fuinjutsu que manejo, decía Tao sonriendo. En ese caso, te llevaremos a nuestro planeta para descubrir tus secretos, decía uno de los Zerpos. Y arrancarte el banano, decía otro Zerpo sacando tijeras de sus partes. Oigan, ese es mi trabajo, gritaría Turbo Abuela golpeando cómicamente el pie de uno de los Zerpos. Interesante espécimen, será sujeto de experimentación, decía otro Zerpo sujetando a Turbo Abuela. Al parecer Tao estaba en problemas, y lo peor, era que sus amigos no sabrían nada de lo que estaba pasando. Continuará.